Y va a hacer la palabra a nuestro presidente de honor, presidente del Grupo Primargal, Tomás Guas, que ya le conocéis sobradamente, que después dirá unas palabras. Un aplauso. Gracias. Lo primero es que todo eso del presidente de honor y demás, que Amaya has hecho presidente de honor de un grupo, pone en cuarentena, ¿verdad? O en cuestión al grupo. Pero bueno, como la cosa avanza y avanza firme, pues parece que no ha sido el error tan grande. Y Margal, claro, yo te lo veo, si bajáramos a la calle a ver a los niños, diría que fue un famoso delantero centro del Barça. Supongo, pero bueno, es otra de las peleas. Poco hay que presentar. Ya que estamos en clave futbolística, esto sería como los cuatro magníficos, ¿verdad? Pelé, Di Stéfano, Maradona y Cruyff. Y tú la otro dedo. Tú tienes el árbitro. Que la mesa está sobradamente presentada y el asunto del día pues parece que tiene el suficiente calado como para darlo por las ramas. Agradeceros vuestra presencia, que tengáis una buena feliz Navidad y que ojalá dentro de un año nos podamos volver a juntar todos y el motivo de la charla sea otro bien diferente y el que todos esperamos. Queridos, vos nada, Bueno, pues como ha dicho nuestro presidente de honor, Tomás Guas, muchas gracias por venir, muchas gracias por un día tan desapacible como hoy, tener ganas de venir a escuchar a gente con tantas cosas que contar como ellos y sobre todo en un tema tan importante como la Cataluña, vivimos en la Cataluña de hoy en día, que es una Cataluña excluida, una Cataluña que no es, apenas es escuchada y nosotros la vamos a tratar desde el punto de vista de los medios de comunicación, como ellos cuatro, de una manera o de otra, han padecido cierta incomprensión o directamente ciertos ataques, posiblemente así ignorados por cierta prensa y por ciertos jefes de la comunicación en Cataluña. El formato va a ser muy sencillo, o sea, va a ser hacer unas preguntas que ellos irán contestando, luego ya lo que les dé la gana, por supuesto, porque para eso estamos. Y luego al final, si os queda tiempo, pues podréis preguntar a cualquiera de ellos lo que queráis. Agradecer la presencia del señor Bogo, presidente de Empresaris de Cataluña, que es una de las entidades con las que estamos hermanadas, porque por suerte el movimiento cívico en Cataluña en contra de toda esta situación que estamos viviendo, que es la que cada uno define como quiera, pero bueno, digamos, situación de extraña en todo caso, pues gente como Empresaris de Cataluña, como Sociedad Civil o como CLAC, o como Tolerancia, como Convivencia Cívica, muchas entidades que están luchando y están trabajando duramente para conseguir que Cataluña sea cada vez más plural, pues oye, se agradece que vengan. Digo, yo sé porque le conozco personalmente, supongo que la representante de otras entidades. Antonio, ¿hay alguien más? ¿Tú? Sí, hay varias más. Bueno, ¿me he dejado alguna? Sí, algunas. Pues dímela. Yo te las nombro aquí, vete hablando, te las nombro todas y ya está. Es que digamos, Me las voy a apuntar. le uso como asesor para estos temas. Y bueno, pues yo comenzaría, pues voy a comenzar por ti, pero como tienes trabajo, pues voy a empezar por Santiago. Exacto, por él. Que es el primero, además. ¿Cómo? Es el primero. Es el primero, exacto, es el primero, ahí empezó todo, como quien dice. O sea, bueno, por supuesto ya le conocéis mucho mejor que yo. Santiago fue uno de los promotores del manifiesto de los 2300, que desencadenó todo lo que vino después. Espera, damos un micro, ¿eh? Ahí está, tú pasa una botella. Bueno, Está abierta. Santiago, en aquel momento, en aquellos años, a principios de los 80, ¿cómo trató la prensa catalana a los promotores del manifiesto de los 2300? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por todo. Bueno, la verdad es que de verdad no os he presentado. Sí, Santiago Trancón, Antonio Robles, Dolores Ajenjo, Miquel Jiménez. Perdonad, es que... Y Sergio Fidalgo. Bueno, pero yo soy poco importante. No, para mí sí, porque lo que habláis sois vosotros. es la primera vez que estamos en una de estas. Bueno, buenas tardes o buenas, lo que sea. Gracias por la invitación. Y casi empezaría diciendo que yo soy uno de los 14.000 excluidos de Cataluña desde el año 1981 a 1986. Doy el dato de los 14.000 porque me lo ha proporcionado Antonio, que ha trabajado las estadísticas un poco más que yo. Este hecho, este fenómeno de ser uno de los enseñantes de esos 14.000 que marchó de Cataluña, que se vio obligado a marchar de Cataluña, ya en sí mismo constituiría un elemento llamativo que debería buscarse una explicación. El origen de mi exilio de Barcelona pues fue el haber escrito un manifiesto que se dio a conocer como el de los 2300. Digo que lo escribí
pero no por vanidad, sino porque, como se dice siempre, uno de los firmantes, no, voy a decir la verdad, yo lo escribí ese texto, y esto digo que no es en plan de vanidad, sino de reconocimiento de culpa. Lo digo por eso, sobre todo. Porque detrás de eso, supuestamente ahora en este ámbito más personal, puede considerarse un hecho pues destacable, valioso, y para poner en el currículum, pues yo lo he ocultado durante mucho tiempo, porque más bien era todo lo contrario, era despertar a la bestia, y al lado del manifiesto pues viene una retahíla de facha, anti-españolista, anticatalán, fascista, lerrousista. Bueno, estos son los términos más suaves que recibimos en toda la prensa de Cataluña, sin ni una sola excepción. Yo, afortunadamente... Ninguna es ninguna, o sea, todos los medios. Ni uno. O sea, ni uno. Todos los medios catalanes os atacaron. Todos, En aquella época no estaba ni TV3 ni Cataluña Radio, tampoco puedo echar la culpa de todos los medios oficiales. ¿Fue toda la prensa privada catalana o todo, absolutamente. Recuerdo, pues, había el Correo Catalán, por ejemplo, había, ¿cómo más había? El Cataluña, Noticiero, supongo. Noticiero, Express, no sé qué, toda la radio... Bueno, y por supuesto todo el aparato propagandístico de todos los partidos, incluidos pues luego, pues yo qué sé, los brazos armados desde los sindicatos a... Es decir, no hubo excepción. Yo digo que venía con un dossier sobre el tema, afortunadamente lo dejaba en el coche, porque si no igual nos alargaríamos más de la cuenta. Venía hablando con cosas muy interesantes con Antonio y se me fue el santo al cielo, pero tengo un dossier enorme, y una de las primeras cosas que pensaba decir, y con esto ya corto porque me ha dicho que sea breve, era reproducir las primeras de uno de los muchos artículos, el comunicado que hizo Terra Lliure cuando, después de haber dado un tiro en la pierna a Federico Jiménez Los Santos, que decía: ya pueden irse marchando los 20 primeros firmantes del Manifiesto de Cataluña porque les pasará lo mismo que a Federico Jiménez Los Santos. Eso en un comunicado después de de todo lo que había ocurrido. En fin, con eso ya os puedo dar una idea de lo que ocurrió en aquel entonces. Si queréis que pormenorice, ahí tendría para estar una tarde entera. Luego volvemos al tema, pero antes de pasar a otra persona, porque os he preguntado alternativamente, no es aquello sí. Uno después de otro, sino para que sea algo más menos. Pero en aquel momento te sentiste más excluido o atacado por la prensa, ¿eh? Atacado, excluido, pisoteado, machacado, insultado, denigrado, ponte todos los sinónimos de que encuentres, y además con verdadero peligro de verdad, pues pintadas y amenazas y llamadas por teléfono y todo lo que te puedas imaginar de los peores momentos de la guerra, pues de Batasuna o de... Pero ahora sobre todo por parte de los medios, no por el entorno que digamos por la gente. No, los medios pues prácticamente lo mismo. O sea, los medios, bueno, yo no he traído, tenía una cosa, por ejemplo, en Cataluña Radio, me parece que era la más importante, donde estaba el Rex Sopena. ¿Cataluña Radio existía entonces? No, sí, ¿cómo radio sería? No sé. No, era 81, 80. No sé lo que era, la más escuchada de toda Cataluña. Y entonces ¿No sé catalana catalana? ¿O? No sé cuál era, porque no lo tengo hablando. 81. No existía Cataluña Radio. Bueno, lo que llevaba Enric Sopena, que era en las Ramblas, tenía ahí... Cadena Catalana. Bueno, era lo más oída de todo lo que sea. Pues recuerdo en eso que tuve un debate con Martín Tobal, que entonces era el charnego agradecido de turno del PSOE y del PS, que era andaluz, pero era más catalán que Pujol y todas estas cosas. Un debate muy agrio, muy terrible con eso, y ahí estuvo el Enric Sopena, pues prácticamente buscándome una encerrona y unos insultos, y entre otras cosas recuerdo que se sacó de la manga una carta que me enseñó en medio del debate más eso, de una de Valladolid que contaba toda su vida y no sé qué, y viva Cataluña, y aquí me han dado de todo, vine sin comer, muerta de hambre, y gracias a ellos, no sé qué, y tal, una carta enormemente horrorosa, ofensiva, que sin duda la habían escrito ellos, porque todo el redactado ponía Cataluña, no ponía Cataluña, con lo cual, bueno, una señora de Valladolid aparentaba de 80 años o 70 y tantos años. Bueno, no la veo yo. No te fíes, hay rubianes por ahí en todas las épocas. Bueno, sí, quiero decir que no fue tremendo. Lo único apoyo fue de algunos medios, pero fuera de Cataluña. No sé si voy a decir una maldad también, que ni siquiera en los medios madrileños... De eso hablamos luego, es que sí. De eso te preguntaré también. Pasa el micro a Antonio. ¿La lista me la has hecho? Sí, toma.
Es que así lo... Y perdonad, es que Ahí todos están reconocidos. también queremos dar las gracias a la Cervantina 1983, Asociación Cultural Miguel de Cervantes, o Tolerancia, los he mencionado ya, Profesores por el Bilingüismo, Convivencia Cívica también los he mencionado ya, Foro Babel, Ciudadanos de Cataluña. ¿Hay gente de Ciudadanos aquí? Ciudadanos de Cataluña. Ciudadanos de Cataluña. Ah, vale, entidad. Ciudadanos Es que en positivo, Es antes de... Sociedad Civil Catalana. No. Ah, ¿no se escucha? A ver, repito, Cervantina, bueno, agradezco la presencia de gente de la Asociación Cultural Miguel de Cervantes, Asociación por la Tolerancia, Profesores por el Bilingüismo, Convivencia Cívica Catalana, Foro Babel, Ciudadanos de Cataluña, Ciudadanos en Positivo, Sociedad Civil Catalana, Sociedad Civil Catalana, claro, España Ciudadanos, INN, Iniciativa No Nacionalista, Ciudadanos Partido de la Ciudadanía y CIN. Bueno, pero CIN ya lo he dicho, estás pensando CIN. No, dice que te hacía una lista, pero no, por ejemplo no estaba Agora Socialista y varias más. Bueno, pero Todos los que están aquí. España y catalán. Todos los que están aquí. bueno, todos los que estáis aquí, perfecto. España y catalanes. España y catalanes. Esto no os he dicho, ¿no? Si es, no os he dicho España y catalanes también. Bueno, ¿qué más da? Bueno, más que nada que muchas gracias a todos por venir. Y si me he dejado a alguien, pues, me he dejado una entidad. ¿Cuál? Una entidad joven. El Club de los Viernes. El Club de los Viernes, pues también agradecido que estéis aquí. ACP, no lo he dicho. No, no he dicho INN, no ACP. Así para ¿cómo es? Alternativa Catalana Progresista. Alternativa Ciudadana Progresista, ACP. ¿Alguien más? Pues ya está. Perdón, Tercio Juan de Austria. Digo, no, es que yo soy el caballero legionario, es decir, como nadie habla de esto hoy en día en Cataluña, pues el Tercio Juan de Austria, adscrito después a la Brigada de Operaciones Especiales de la Legión. Que nadie se asuste, somos buena gente. ¿Me permites una cosa que es que Sí, viene sí. muy a cuento y si no... Pues luego- dáselo. Solo una cosa. Estoy totalmente sorprendido, admirado que aquí haya todo ese tipo y numerosísimo, porque ya no sois uno o dos, sois todos los que estéis alrededor de cada una de esas cosas, con lo cual diríamos que ahí, pues aquí 2.000, 3.000, 5.000 personas. Esto en 1981 es inconcebible que pueda haber surgido esto. Ni en los mejores sueños, ni en los más optimistas podía yo imaginar que pudiera al cabo de un tiempo existir lo que existe hoy de resistencia en Cataluña, organizada de tantas maneras, variedades y con esa enorme libertad que supone todos y cada uno de los grupos de los que estáis hablando. Para mí me producen emociones extraordinarias, porque os digo la verdad, entonces, aparte de la sociedad cervantina, no había absolutamente nada, solo había casas regionales. Casas regionales a las que Pujol había comprado con suculentas subvenciones y con invitaciones a todos los presidentes de las casas regionales a todo lo que fuera. Solo hubo una casa regional que se resistió, que fue la Casa de León en Tarragona, la única, donde había... Por eso digo que gracias, de verdad. ¿Antonio? Sí. Bueno, Antonio, como sabéis, es dirigente, también de Santiago, pero digamos que en este caso hemos preferido a Santiago preguntarle por su ejecutoria, digamos, de los años 80, y vamos a centrar en Antonio, digamos, la ejecutoria del nuevo partido, porque es un nuevo partido que ha sido creado ahora, que se llama Centro Izquierda Nacional. Sí, ¿no? Cierto, sí. Y es dirigente, entonces, claro, es un poco, ya hemos hablado un poco del pasado, ahora queremos hablar un poquito ahora del presente. ¿Qué repercusión ha tenido la fundación de CINC, que yo, de Madrid hablaremos luego, pero en Cataluña, por parte de la prensa catalana? TV3, Cataluña Radio, RAC1, se ha volcado con vosotros, te han entrevistado, te han mencionado, ¿qué ha pasado? O nada. Bueno, las ojeras son inmensas porque todos los días llamándote, llevándote a la televisión, a la radio, te han destrozado el corazón. Evidentemente nadie te ha llamado, solo faltaría. Pero yo doy por supuesto que es normal ya, forma parte del paisaje ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, yo no me quejo, porque la situación, por ejemplo, de cuando se escribió el manifiesto por los igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña en el 81 y la situación que tenemos ahora es muy distinta. A mí a menudo me dicen, uff, cada día estamos peor y tal, y yo les digo, no, estamos muchísimo mejor ahora. Quien haya conocido aquellos años se daría cuenta que no podías hablar de esto ni con tu amigo íntimo. El acoso moral que había era tremendo. Lo que pasó a los firmantes del manifiesto, bueno, es de juzgado de guardia. Aparte del tiro a Jimeno Los Santos después del secuestro, no tiene nada que ver. Y una década después, toda esa década quedó en silencio absoluto. Hoy, afortunadamente,
Todo el mundo puede hablar de esto, se escriben miles de artículos, hay posiciones enfrentadas, etc. ¿Que van avasallando? Cierto, pero que ahora hay muchísima gente ya despierta y por lo tanto con la capacidad para oponerse a un problema que está en la calle, que está en las instituciones, que está en las escuelas, que está en los medios de comunicación, también. Por tanto, lo más grave de un problema es cuando no sabemos que tenemos un problema. Si tienes cáncer y no lo sabes, estás a punto de morirte. Si tienes cáncer y lo sabes, puedes hacer algo por solucionarlo, ¿no? Y afortunadamente ahora estamos en eso. Yo no me quejo. Nos han tratado bastante bien bastantes medios, todos fuera de Cataluña. No, pero de fuera de Cataluña lo haremos a preguntar a continuación. Yo quiero saber en Cataluña, si no existes, te han atacado, te ignoran, ¿cuál es el estado? Bueno, esto es una táctica, hay ciertos universales. La frase no me la quites, que es una pregunta luego para Santiago. Esa frase que tú siempre tienes. Vale. No No la sé digas. cuál frase, La que porque ibas a la- decir, la del primero nos, después. Vale. Ah, vale. ¿Cómo lo conoces? Bien, vale, entonces no digo nada. Es que se conocen mucho, entonces eso es un problema. Bueno, no sé exactamente el qué, pero vamos, lo que intento decir es que estamos en esa situación de silencio. Es decir, te ignoran y es la manera mejor de machacarte. Por ejemplo, cuando hicimos la primera campaña de Ciudadanos, la primera cosa que Te me teníamos estás en cabeza- adelantando. Bien, no digo nada. Es que claro, no me lo cuentes todo, que si no me dejas sin preguntas. Uy, Pasa si es otra. que aquí podemos estar horas, pero en Claro. todo caso, te contesto, en Cataluña no nos ha llamado nadie. Eso sí, ha salido una noticia en La Vanguardia, el día de la presentación en la prensa, que no fue una presentación, sino simplemente sacar la cresta, porque todavía no hemos presentado el partido, pero Iñaki Acubial sí que nos sacó un artículo, y supongo porque se lo mandemos directamente a él y conoce de qué va esto y cosas de esas. Pero ninguno más ha publicado nada. Has dicho Iñaki Ellacuría. Sí. El obispo que ha sufrido el accidente. No. No. Pero luego, de todas maneras, luego lo haremos todo en preguntas. Sería mucha casualidad. Ahora, y ahora, digamos, me gustaría contrastar, pues claro, porque yo, por ejemplo, y esto no es porque me lo hayan contado, yo os he visto a vosotros dos una página entera en La Razón a nivel nacional, os he escuchado en Es Radio a nivel nacional y os he visto en otros medios a nivel nacional. O sea, ¿por qué un partido que se funda en Cataluña, los medios de Madrid con repercusión, os consideran lo suficientemente interesantes como para que os podáis explicar, y en cambio en Cataluña, lo que tú has dicho, nadie os hace caso? Bueno, La respuesta es obvia, pero creo que lo digas tú. pues entonces me tengo que remitir a eso que dices tú que no diga. No, esa frase no la digas. Dilo en general, dilo sin decirlo. No, pero ya lo he dicho todo, es que no me quiero enrollar, simplemente es que yo ya encuentro normal eso. Es decir, Pero es triste, ¿no? Será triste o será lo que sea, pero yo no me pego golpes de pecho ni me hago la víctima. Yo ya sé con quién estoy jugando en el bacalao, sé que no nos van a dar nada. Y nos tendremos que ganar las cosas a pulso, lo sé, pero nos las ganaremos como nos hemos ganado antes la realidad. Yo solo sé una cosa, que uno se tiene que mirar a sí mismo, estar seguro de lo que es y no depender de la mirada de los demás, porque si no estás perdido. El gran problema que tenemos con el nacionalismo es que hay tanta gente que se deja extraviar por la mirada del nacionalismo que al final pasa lo que pasa, que se quieren perder en el paisaje, como la vicepresidenta ahora, que ya amenaza con quitar todos los recursos, los 30 recursos que tiene con el gobierno de la Generalitat, en temas lingüísticos, de comercio, etc. Es que acaban todos en la misma historia, como parece que quieren acabar también mis antiguos compañeros de Ciudadanos, ¿no? Perderse también en el paisaje, que ya está bien, ¿no? En el tema lingüístico, en el tema de no ser beligerantes con el tema lingüístico, ya está bien. Es decir, este es el nacionalismo. Al final uno piensa que el nacionalismo no es el malo. Los imbéciles somos nosotros, que no somos capaces de tener personalidad para aguantar el envite una y otra vez. Y además esto lo vamos a ganar, porque tenemos razón. Y la historia al final está con la gente que tiene razón. Harán sufrir a una generación, a una y media, a lo que sea, pero estos tipos no ganan, porque son unos fascistas. Dolores, ¿tienes el mic? Bueno, no, tenemos dos, o sea que podemos... ¿Cojaste? Como queráis. Sí. Espera, que hay que conectarlo. Fidalgo, qué moderno es esto. Toma, este que más... Coge este que ya funciona. Ya está, ya funciona. Sí. Vale. Sí.
Coño, de curiosidad, ¿eh? Hola, hola. Lo he hecho eso, ¿eh? Hola, hola. Bueno, nos apañamos con eso. Se faltan las pilas. Bueno, Dolores Ajenjo ya la conocéis, fuera. ¿Funciona? ¿O es... Hola, hola. Sí, pues. Bueno, quédatelo tú. Así, luego hacemos un trío. Ya sabéis que fue la única directora de instituto que el día 9N pues, decidió no abrir las puertas, y eso es un gesto que la honra. Pero, y a partir de esa experiencia, pues escribió un libro, no solamente hablando de ese hecho, sino también un poco de su trayectoria, de su vida, de sus preocupaciones en el tema de la educación que reciben nuestros hijos en Cataluña. Pero claro, ese libro, que bueno, fue publicado por una editorial grande, la Esfera de los Libros, no es como mi libro que fue un libro de autoedición, que luego eso explicaré alguna anécdota curiosa que te también a mí. Claro, yo ese libro no sé cómo te lo trataron en Cataluña, o sea, sobre todo los medios públicos, si realmente TV3, Cataluña Radio hablaron de él, y hablaron bien o mal, o simplemente ni te hablaron. Y sobre todo, y también qué repercusión tuvo en los otros medios catalanes. Cuando digo medios catalanes no me hables de Onda Cero, La Razón, el ABC, eso es un medio nacional, eso me trae aquí delegación. De eso también te preguntaré luego. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, pues ¿qué voy a decir? Lo mismo, ya os lo podéis imaginar, pero hay una cosa que a mí me gustaría dejar muy clara, que la exclusión que me puedan hacer a mí, que le puedan hacer a Antonio, que puedan hacer a cualquiera de nosotros, no tiene importancia comparada con la exclusión de la mitad de la población de Cataluña. Es que en Cataluña se está excluyendo literalmente a todas las personas que tienen como lengua propia, lengua materna, el español. Lo están excluyendo de la enseñanza la lengua española. Están privando a la mitad de los niños catalanes de recibir educación en su lengua materna, con lo que eso significa. Entonces, ¿cómo nos podemos esperar que a personas que son disidentes, que critican esto, les den voz, les den eco en los medios? Es imposible. El nacionalismo es totalitario, por definición, y no tolera nada que vaya en contra de sus principios. La lengua es el principio principal, valga la redundancia, y no se la puede tocar, lo dicen muchísimas veces y es literal. Por tanto, cualquiera que se oponga o que se enfrente a este axioma absoluto, pues está condenado. Y en mi caso, el libro hablaba mucho de la cuestión lingüística. El 9N era el punto de arranque, el punto de entrada, pero realmente, sobre todo, hablaba del tema lingüístico. Y, pues evidentemente, en ningún medio catalán dijeron prácticamente nada. Menos en Nació Digital, es verdad, que un día me sorprendió, porque además fue la primera noticia que yo vi por escrito en los medios de comunicación sobre mi libro, en que se hacía referencia a él, evidentemente para destruirlo, con una simple frase, diciendo que yo comparaba el 9N con la noche de los cristales rotos, cuando no es verdad, porque yo empezaba diciendo que no sabía qué cosa especial tenían los 9 de noviembre a lo largo de la historia, que siempre pues estaban asociados a hechos históricos, como pues, la caída del muro de Berlín, como la noche de los cristales rotos y como el pseudo referéndum del 9 de noviembre y la declaración aquella de independencia o pseudo declaración de independencia del Parlamento de Cataluña. Entonces, claro, podrían haber dicho, compara el 9 de noviembre con la caída del muro de Berlín, pero no, dijeron aquello pues para provocar que inmediatamente después toda una serie de personas que se dedican a hacer comentarios en los medios digitales me insultaran de todas las formas posibles, con los insultos peores y con deseos de muerte incluso, ¿no? O sea, algo realmente muy democrático y muy tipo revolución de las sonrisas. O sea, y este fue la única mención que yo vi de mi libro. Luego, un periodista de Castelldefels, o estudiante de periodismo, me pidió también hacerme una entrevista para hablar del libro. Cuando me dijo, lo voy a publicar en Nació Digital, digo, no quiero. Me dice, oh, por favor, me harás un favor porque estoy en prácticas. Digo, bueno, vale, accedí. ¿En qué hora?
Luego, a pesar de que la entrevista se grabó, pues del libro no aparecía absolutamente nada y había frases seleccionadas fuera de contexto, un comentario de él tergiversándolo todo. O sea que a veces dices, bueno, es que mejor casi, no sé si es mejor que hablen o que no hablen. Porque también es cierto que también dicen que aunque hablen mal, que hablen, porque por lo menos existes. Y lo que hace el nacionalismo realmente es negarte la existencia. O sea, tú no existes, no existes. Y si no existes, no eres nadie. Y eso es lo peor que puede haber. A veces yo pienso, digo, bueno, pues casi, aunque hablen mal, pero que hablen, porque al menos alguien sabrá que existes. Y si alguien tiene criterio, podrá decidir si están a favor o no de esa crítica destructiva que ellos hacen de los disidentes. Y hablemos ahora de Madrid, de ese Madrid que a veces lo pintan como algo fantasmagórico y malvado. ¿Qué hicieron los medios de Madrid sobre tu libro? Cuando era un libro que básicamente trataba la cuestión catalana, ¿también lo ignoraron o qué ocurrió? No, a ver, tampoco fue para tirar cohetes, realmente, pero sí que es verdad que, bueno, yo hice la presentación en Madrid, en la Esfera de los Libros, vino muy poca gente, pero bueno, luego me hicieron pues entrevista en Es Radio, me hicieron entrevista en la COPE, me hicieron una entrevista en la televisión, en TV13, me hicieron, ya no recuerdo, en Libertad Digital también, y después también salió en los periódicos, salió en El Confidencial, salió en La Gaceta, salió en El Español, ya está, en los grandes periódicos, El País, El Mundo, etcétera, aunque en El Mundo sí que han hablado de mí por otros motivos, pero del libro no salió nada, es decir, fue una cosa discreta. A ver, también yo lo entiendo, mi libro no es una gran obra de arte, es un libro testimonial, pero claro, sí, también pienso que dadas las circunstancias y dado el momento histórico que estamos viviendo en Cataluña, pues estas cosas en Madrid las deberían mimar un poco más y darles más relieve, porque son didácticas y pueden hacer abrir los ojos a mucha gente. Y parece como que el tema les cansa, les aburre. Victoria Álvarez, que también está anunciada como una de las ponentes, no ha venido porque está con bronquitis en casa, que lo sepáis, está enferma, y hacía unos días que la arrastraba, pero decía llegaré al martes, pero el médico le ha dicho que no, que sepáis que me ha pedido que le disculpéis, que fue una pena, pero bueno, seguramente en algún otro acto que hagamos la invitaremos para que nos explique también su experiencia con los medios de comunicación, que bueno, como ya sabéis ha sido tremenda. Claro, ella fue una de las personas que inició el caso Pujol al denunciar los excesos de su entonces pareja, excesos económicos. Pero bueno, que sepáis que me ha pedido que la disculpe. Y sobre todo, bueno, contar también una curiosidad, pues yo también edité un libro, mi libro era más modesto, me lo edité yo, fue un libro que se llama Me gusta Cataluña, me gusta España, que entrevistaba a 30 personas, 30 catalanes que estaban, digamos, a favor de la convivencia y en contra de la independencia. Antonio fue uno de ellos. Y claro, yo, digamos, quise hacer experimentos, pues yo ya vi que el libro pues salía en los medios de Madrid que tú has mencionado, o sea que aquello del Madrid fantasmagórico que una vez más viene al rescate. Pero dije, bueno, a veces siempre tienen la excusa, oye, es que no me ha llegado el libro, es que no sé qué. Entonces me cogí un pilón de libros, los puse en 8 sobres, uno para cada programa de Cataluña Radio, los llevé personalmente a la recepción de Cataluña Radio, los dejé yo personalmente a la recepción para que no dijeran, no, es que no os ha llegado, y dije, a ver qué pasa. Era un libro que ya por entonces se había hablado, o sea que no es aquello que dices, bueno, y aparte que en el libro estaba, pues, había entrevistas a Albert Rivera, había entrevistas a Jordi Cañas, había entrevistas a Joan Ferran, a Bosch, a Tomás Guas, o sea que era un libro que los personajes eran potentes, que no es la típica fricada que hacen de la independencia y los ciclistas de Famóvil, que los sacan en TV3 al día siguiente. Y a ver qué pasa, ¿no? No llamó nadie. Tampoco, ya me lo esperaba, pero dije, bueno, quiero hacer el experimento científico para que no me digan, no, es que no vaig parlar porque no... No, sí que lo tenías en el libro porque lo dejé yo en recepción a tu nombre. Porque a veces, y esto es una pregunta que luego te hará Antonio, esto del ignorar no solamente fue una casualidad, fue una estrategia para, bueno, simplemente para intentar hacer marginar una Cataluña que les incomoda, como le pasó por ejemplo a Miquel, que Miquel es una persona que, bueno, es una persona que, y esto lo digo yo, no lo tiene que decir él, o sea, es una persona brillante, o sea, en los medios de comunicación, tiene una trayectoria profesional en cuanto a libros, en cuanto a guión, organización, en cuanto a locutor, en cuanto a presentador, bueno, que ya no gustaría tener muchos, y de repente, pues este hombre, pues piensa un poco
apoya lo que cree justo y denuncia algunos excesos del procés porque considera que no son que la cosa no va bien. Y claro, yo te pregunto, ¿te ha sido beneficioso ser crítico? ¿En cuanto a los medios? Hombre, este es un país de pensamiento único porque solamente hay una idea. Y esto es lo más grave, entre la clase dirigente. A mí me pasó un poco lo que decía Carlos III con respecto al conjunto de los españoles. Decía, los españoles son como niños, lloran cuando les quitas la suciedad. Cuando yo dije, hombre, esto del procés, queréis decir, porque yo veo mucha gente que vive de esto, ¿no? Y como decía Celia Cruz, igual no hay cama para tanta gente. Claro, lo decía un tío que entonces estaba en la ANC, servidor estaba en la ANC, Asamblea Nacional de Cataluña, intentando montar la sectorial de defensa, porque yo siempre he pensado que esto de la defensa es una de las 3 patas de cualquier Estado moderno. Y no me lo invento yo, sino que esto emana de la Revolución Francesa, cuando se sustituye el ejército de soldados profesionales por el ejército de leva. Em van dir, esto es boig, Cataluña no tenía ejército. Ah, no, a carambas. ¿Y esto? ¿No queréis ser como Holanda, Dinamarca, Suecia? No. Pensé, hombre, como los Mossos d'Esquadra son un cuerpo de tan dilatada experiencia y contrastada solvencia, os pensáis que con esto ya hacéis. Pero si esto es lo que pensáis con respecto a un Estado, a mí me parece que sois unos auténticos gilipollas, lo dije textual. Se lo dice un chico que tiene un flequillo por aquí ahora y creo que está viviendo de esto bastante bien en la plaza de Sant Jaume. Se parece mucho a l'Arale. Sí, Puig de no sé qué. ¿Cómo no puedes decir eso? Digo, pues ya lo he dicho, ¿qué vamos a hacer? Claro, yo soy un señor que jamás ha sido nacionalista, nunca. Vengo de la CNT, imagínense ustedes. En el año 73, al servidor le pegaban unas collejas aquí, porque yo estaba muy gordo y claro, no corría delante de los grises. Me pillaban enseguida. Y nunca he creído que un conejo, por comer desde este lado de la frontera o desde el otro, se alimente mejor o peor. Si hay hierba, pues comerá. Y incluso en una entrevista que me hicieron una vez en el periódico, el titular era «Soy charnego y estoy orgulloso de ello». Esto sentó como una patada en el hígado. Es verdad, yo soy hijo de murciano de cartagenero, cuidado, no nos precipitemos. De aragonesa, tengo sangre judía en las venas, y yo he nacido aquí como podía haber nacido en la Almunia de Doña Godina, si esto no lo decide uno. Los sentimientos no son sujeto objetivo en la política, no deberían serlo, la política tiene que ser lógica. Y entonces, ¿qué pasó? Que dijeron, uy, aquest és un roig. Claro, esto lo dijo un gran intelectual, el d'Israel y de Taradell, Quico Homs. Persona que algún día la historia vindicará en su lugar oportuno porque no hay cabeza, más bien amueblada desde Winston Churchill. Entonces este tonto el culo, dijo, aquest noi, què fa aquí? Dije, no, yo no hago nada, precisamente por eso, porque no vivo de esto, no cobro subvenciones, jamás las he querido, pero lo que quiero es que no me frían a impuestos, pero no quiero que me subvencionen. Y empecé a fijarme que aquello era un vividero, Sergio, pero de 3 pares de narices. Claro, si yo ya llevaba muchos años oponiéndome a Pujol, fui la primera persona que se atrevió a hacer un espacio satírico en la radio, antes que el Polonia y todos estos estómagos agradecidos, que se llamaba El Pati dels Tarongers, donde criticábamos al Pujol, me llevaba al Boadella, hacía ver que el Boadella se hacía pasar por cura y confesaba al Pujol. Bueno, hicimos cosas bastante serias. Hasta el pobre Alejo Vidal Quadras, que no pasaba de decir yo soy una persona de gay, ordre y guardia civil. Y siempre decía lo mismo, decía muy bien, me parece muy bien. Claro, eso no podía acabar bien. No podía acabar bien. Caballero legionario, que lo tiene como el máximo honor de mi vida, aparte de estar casado con quien estoy casado, a la que yo les hablaba de la legión se iban todos corriendo. El día que yo le expliqué a este chico tan simpático que se llama Arturo Mas, el que no tiene ninguna experiencia profesional más que haber trabajado en Tipel, empresa propiedad de don Luis Prenafeta y Garrustas, lo único que ha hecho en el campo privado. Cuando yo le expliqué una vez que esto de viva la muerte es porque en el fondo Millán Astray, que era un tío leído, lo había extraído del Bushido, el código de honor japonés, y que era una mística no a favor de la muerte, sino de la aceptación de la muerte como señal de vida, yo creo que el tupé le hizo... Soy responsable de todo esto que ha pasado después. Yo creo que el día este chico acabó mal. Por lo tanto, a mí me han mirado muy mal, claro, pero es que también me han mirado mal los socialistas, que me pasé 23 años militando, y yo soy un ex. Básicamente soy un ex. ¿Sabes qué pasa? Que con el paso de los años, tío, ahora que voy para los 58,
me doy cuenta de que cuando pensaba a los 14 años que en el mundo no había fronteras, que las lenguas no tenían que ser motivo de desunión sino de unión, que la gente tenía derecho a decir lo que le pasara por las narices, que si tú pagas tus impuestos y a ti no te piden nada y tienes que tricotar ahí, pim pam, oye, tienes derecho a protestar. Y como sigo pensando eso, pues aquí me tienes, solo, abandonado, en el tálamo nupcial, la noche de bodas por el hombre amado, pero eso sí, durmiendo muy tranquilo y con una cuenta corriente que corre un aire que no te lo puedes imaginar. Y entonces, digamos, en la Cataluña de ahora mismo, en la Cataluña del 2016, ¿cuál es la receta para triunfar en TV3? Hombre, esto es muy fácil. En primer lugar, me van a dispensar ustedes, pero como ya he dicho antes que nada que soy legionario, saben que los legionarios tenemos un lenguaje grueso, ¿verdad? Intentaré ser suave. Si eres una señora, has de tener una cierta flexibilidad en las rodillas. Esto es así. Esto es así. O sea, es muy fuerte, pero esto es así. No crean que estoy cargando la tinta. Esto es así. Si eres un caballero, depende de quién tengas delante, pues también. Porque hoy en día esto está, en fin, no nos vamos a extrañar de nada, ¿verdad? Miquel Iceta pues dijo en su momento que era homosexual y ahora se hace fotos en La Vanguardia disfrazado de Blues Brothers. O sea, tampoco nos vamos ahora. Pero esto es así. Luego, esto que ha sido siempre, porque la verdad es que la condición humana en muchas ocasiones es miserable, aquí se añade un rasgo, un fet diferencial. Coño, cuidado, un tret diferencial. Y es... Tú no tienes que ser del procés, ni siquiera tienes que ser independentista. Hombre, Santiago Espot, López Tena, Uriel Bartran, no salen en TV3, ¿eh? ¿Saben ustedes por qué? Porque el problema no es ser independentista. El problema es comulgar con el dogma que dicta el Politburó. Y el Politburó hoy puede decir, vamos a hacer unas elecciones plebiscitarias, cuando esto es imposible en el marco jurídico. Quiero recordar que lo único que las convocaba era Adolfo Hitler, pero bueno, es igual, plebiscitarias. Y tenemos una hoja de ruta. Para al cabo de 6 meses, tú en TV3 lo decides, claro, sí, el presidente, oh, las banderas agitándose, la muraneta, todo esto, muy bien. Al cabo de 6 meses, el presidente Puigdemont dice, el referéndum no fa mal, podríamos convocar un referéndum. Oiga, y las publicitarias, uy, aquello ya ha pasado, no pasa nada. Y entonces los mismos tertulianos dicen, ¡claro que sí! ¡Ahora toca el referéndum! Y no sé qué. Es decir, la consigna, a mí me recuerda cuando mandaba a don Francisco Franco Paco el hidráulico para los amigos, que llegaba el motorista con la consigna y pobre de ti si te apartabas un pelo de aquello. O sea, pues pasa igual. Por lo tanto, para trabajar en TV3, o tienes rodilla flexible, o tienes el cerebro tan podrido que sencillamente antes de salir a opinar dices, ¿en contra de quién hoy? Y cuando te lo dicen, sales y lo haces. A partir de ahí te pueden dar 2,5 millones como al señor Joel Joan le acaba de dar TV3 ahora en un país donde se cierran plantas de hospital enteras. Ven ustedes a Belviche y lo verán. Si esto no nos hace salir a todos a la calle, señores, yo no sé qué es lo que nos hará. ¿Antonio? Santiago, vamos, mira, ahora la frase de Antonio, que me la corregirás porque seguro que no es exacta, es el primero te ignoran, después te desprecian y después te combaten. ¿Es correcto, no? Sí, con una pequeña explicación. Es que quiero que... ¿Qué te parece esta frase y si tú te has sentido así en estos últimos 30 años? Primero te ignoran, después te... Desprecian y después te combaten. Te la quitado. No, es que es puro empirismo a lo largo de la historia. Es decir, ellos la primera cuestión que hacen es ignorarte. Ignorar a aquel que se dice. Hablamos de prensa, ¿eh? Prensa fiabilista en este caso. Sí, puedes aplicarlo a la prensa o pero puedes... centrarlo si puede ser medios para bajar. Sí, vale. Es que es universal. Primero te ignoran y punto. ¿Te ignoran por qué? Porque si no te reflejas en los medios no existes, y si no existes no eres un problema, punto. Si pasas esa barrera porque eres muy empedernido y empecinado, medios y esas cosas, entonces te estigmatizan, te satanizan, te cambian la biografía, hacen de ti lo que le da la gana, ¿no? Hubo un tiempo donde los medios eran de papel y esas cosas y valían mucho dinero y era imposible acceder a
a la realidad mediática, ¿no? Como ahora. Y entonces estabas perdido. Lo que nos pasa a nosotros cuando se inventó un poco la resistencia con la Asociación por la Tolerancia y compañía, ¿no? Que decían de nosotros lo que les daba la gana y no lo podíamos ni siquiera rebatir. Incluso uno entonces era periodista y tal, y se sabe un poco la ley de qué va, y tienes derecho a réplica en los periódicos cuando falsifican una noticia, una realidad, una biografía o lo que sea. Ni caso, no te hacían ni caso. O sea, se pasaban la ley por el puente del diablo, ¿no? Y si no es suficiente con satanizarte, entonces te combaten de verdad, incluso violentamente, ¿no? Aunque lo oculten. Estas tres fases son siempre preventivas, es decir, no van a la última desde el principio, van siempre progresivamente y lo utilizan, lo han utilizado siempre, ¿no? Entonces no te extrañe, por ejemplo, que la pregunta primera que me decías de CIN, del Partido de Centro Izquierda Nacional, que lo ignoren. Lo primero es ignorarlo. Si no pueden ignorarlo, ya lo satanizarán, y si no, lo combatirán como sea, ¿no? Antes se me olvidó un acto fallido tonto. En Cataluña sí que hubo un periódico que lo sacó, y además lo sacó a página casi entera. Tenía que haber salido en toda España, pero por razones que desconozco, al final solo salió en Cataluña, que fue en El Mundo, porque le había dado la exclusiva de la cosa. Pero El Mundo, digamos, lo considera más medio nacional, pero bueno, sí. Pero bueno, está en Cataluña y la verdad es esa. Entonces, hay otras variables que no se dicen. Es decir, los medios, yo no creo que sean los nacionalistas los únicos que excluyen. Los medios excluyen siempre lo que no les interesa. Los medios no dicen lo que es la realidad, sino solo expresan la realidad que ellos quieren imponer. Todos los medios, unos más que otros. Y es la perspectiva de cada uno de nosotros respecto a ellos lo que nos dicen que tal medio es más objetivo que el otro, ¿no? Para alguien que siga la ideología y la mentalidad del ABC, consideran que el ABC es un periódico objetivo, y el que lo haga del País lo mismo, y el que lo haga de TV3 lo mismo. Entonces, bueno, esto es un problema de fondo que no es cuestión de tratarlo ahora, pero sí que es verdad que yo sé que en el resto de España, en este caso El Mundo, literalmente nos veló. No les interesábamos por alguna razón. Me temo que sé por qué, pero no les interesábamos y punto. Y aquí y allí, cuando interesa, te velan, ¿eh? Lo que pasa que esto es una enfermedad. Esto, lo que está ocurriendo en la sociedad catalana, es una verdadera enfermedad democrática. Eso es otra historia, ¿no? Pero que no hay nadie inocente en todo esto, ¿eh? Santiago, entonces, ¿tú estas tres fases las has vivido todas a la vez, una por una, o no has llegado, o cómo te quedaste? Bueno, voy a centrarme en la época del diluvio, que es cuando yo inicié todo esto, que es ayer mismo, a pesar de todo, aunque fuera del diluvio. Entonces, le voy a corregir a Antonio, porque eso seguramente lo han aprendido los medios catalanes con la experiencia, porque en nuestro caso fueron directamente a la tercera fase, se saltaron las otras dos sin ningún problema, directamente al insulto, la amenaza, la coacción, todo lo que os podáis imaginar, es poco. ¿Qué es lo más duro que recuerdas de ataques por parte de la prensa, y de qué medio fue? Bueno, yo quería ahora, es que eran todas, ya digo, tengo un dossier donde, ya digo, los insultos estos que hice eran la orden del día, era lo normal, ¿no? Pero hubo algunas cosas que pues, pueden dar más idea de lo que era. Hubo un tal, no sé quién era y tal, que descubrió una cosa insólita. Yo cuando escribí el manifiesto, pues debió ser, pues eso, un día y tal, y le puse la fecha que acabé, que era, creo que lo he tenido que recordar porque me lo han hecho recordar, como el 24 de enero. Luego tuvimos que hacer un lapso porque vino el golpe de Tejero y dije, bueno, vamos a esperar un poco, y esperamos un mes a publicarlo y se salió en mayo. Pero hubo un ojo avizor de estos periodistas que cayó en la cuenta y dijo, el 24 de enero. Hostia, 24 de enero. Y encontró que el 25 de enero era la fecha en que Franco había entrado con sus tropas triunfal en Barcelona. Y entonces ahí hiló que nosotros éramos, por supuesto, la tropa de población que habíamos mandado y que habíamos escrito el artículo intencionadamente en conmemoración del gran recibimiento que Franco tuvo en Cataluña, por toda la burguesía catalana, por cierto, o sea, el acto triunfal, asoció eso, a esa sutileza para llevar a los franquistas recurrir, ¿no?
Eso entre otras cosas. Luego, que no me olvide, para que os hagáis una idea de lo que era claramente la Aina Moll, que entonces era la policía, la comisaria lingüística. Bueno, el escándalo fue enorme porque esto no se lo esperaban. La verdad es que fue, yo creo que mediáticamente, el primer gran acontecimiento de resistencia en Cataluña con una dimensión inusitada. No lo podéis imaginar lo que fue. Duró poco, pero entre los argumentos esta señora nos mandó una carta con 26 preguntas. Entre ellas nos exigía, además era un lenguaje muy policial, que le diéramos el nombre de los 2.300, de todos y cada uno de los 2.300 que habían firmado el manifiesto. Así, tal cual, obligatoriamente. No, esta era Aina Moll. Aina Moll. Nos exigía, entre otras cosas, esta cosa, ¿no? Porque, entre otras cosas, dejaban caer que no éramos más que 20. Que lo de los 2.300 nos lo habíamos inventado. Porque ella incluso dijo, no puede ser, porque en unas declaraciones dijo, en Cataluña no puede haber 2.300 intelectuales. Lo decía ella. Nosotros decíamos intelectuales y profesionales. Era el encabezamiento, los abajo firmantes, intelectuales, trabajadores y profesionales, pero ella dijo, es imposible que haya 2.300 intelectuales. Digo, sí, la verdad que lo sabía, pero nos marchamos de Cataluña, igual ya entonces sí no quedaron ni 20. Bueno, entre otras cosas nos pedía eso y nos decía, nos exigía también por qué habíamos publicado el manifiesto en Madrid y no en Cataluña. Eso era una ofensa y tal. ¿Qué motivo habíamos tenido para publicarlo allí? Como si ella no supiera que íbamos con este manifiesto y no nos lo pasaban por los morros, directamente por el culo se lo pasaban, ¿no? Cualquiera de los medios que hubiéramos intentado. Pero entonces también nos decía que explicáramos a ver por qué lo habíamos publicado en Cataluña, entre otras cosas que nos pedía, ¿no? Y ya digo, son 26 puntos, no he traído el dossier afortunadamente porque si no igual nos entreteníamos más de la cuenta, pero es para que os hagáis una idea. Dejo de lado un poco eso. Quizás solo para que os veáis un poco idea, cuando le dieron el tiro a Federico y tal, pues entre las cosas que fue diciendo, entrevistas, no sé qué, pues debía decir, pues entre sacaban un titular, aparte de llamar piernicidio, como salió en la prensa, aquello fue un piernicidio, en los periódicos, sí. En el periódico. Titular en el periódico, pues decía, es natural que me hayan dado un tiro, entre comillas y tal, grande página y tal, como para diciendo, se lo merecía, él mismo dice que se lo merecía. El titular venía a decir, hasta él mismo reconoce que merecía que le dieran un tiro. Ese era el titular. Yo no creo y solo una pequeña cosa. Ahora voy a la parte de Madrid, porque esto de aquí, pues ya lo podéis imaginar. Pero la parte de Madrid es más importante, mucho más importante. Porque efectivamente sí, el Mundo nos dio mucho bombo y todo aquello estupendo y tal. El resto de medios, nada. ¿El mundo existía entonces? Era el Diario 16. Diario 16, vale. Perdón, Diario 16. Con Pedro J. a la cabeza. Muy bien, y lo que sea, hicimos artículos, cosas, todo relativamente bien. Hasta que al cabo de un mes, una cosa así, nosotros ya nos fuimos a Madrid, no con 2.300, sino con un dossier que llevamos ya 6.000, 8.000 firmas, no sé qué, físicamente, para enseñar a la prensa, ¿no? Nos enseñamos y lo que sea y tal. Pues ya el Mundo, digo, el Diario 16 sacó en última página y tal, unas fotos con un tal Reynoso que iba allí, y aquella era una crónica gris, oscura, con dobles intenciones. Ya aquello dijo, pero ¿qué están diciendo estos? ¿Qué está pasando, no? Aquella crónica, pues, vamos, la firmaba tu enemigo estupendamente, ¿no? No decía ninguna barbaridad, pero notabas que aquello ya había cambiado. Y yo obviamente de qué es lo que había pasado. El señor Pedro J. se había entrevistado con el señor Pujol. El señor Pujol pues, tiene una enorme habilidad, porque lo mismo que invitaba a comidas a todos los presidentes de las casas de eso, o a quien fuera, y al cabo de tiempo le daba unos dineros y ya lo tenía, pues a Pedro J. le debía hacer lo mismo. Lo digo públicamente. Y si no, que Pedro J. me lo desmienta. ¿Qué pasó para que de repente el Diario 16 ya no quiso saber del tema? Yo le mandé algunos artículos. Entonces estaba en suplemento de disidencias, estaba Ignacio Bestoy, un amigo y todo lo que sea, que llevaba el director de ese suplemento literario y tal, y yo no me publicaba el artículo, decía, pero bueno, ¿qué está pasando? Pero el tema ya se acababa.
no, es que Pedro J tiene más información que nosotros, sabe lo que hay que hacer, un poco me dice, mira, el tema ya no interesa, ya no interesa. No sé si coincidió poco antes, después cuando le habían nombrado los del ABC, el Español de la debió ser por aquí, o no se fue antes o no se fue. Bueno, esa es la manera como la prensa de Madrid, porque aquí habláis de Madrid y hay una distorsión sesgada. Madrid no existe. Madrid no existe. Olvidaros. Eso de que Madrid es la resistencia y que nos apoya, eso es una mentira total. Madrid nada. El País de aquella época ni publicó el manifiesto ni nada, sí dedicó una editorial a denigrarnos sin haberlo publicado. Le mandamos artículos, en el dossier se traía yo una cartita de Cebrián contestándome pues, a un artículo ya en agosto, después de haber intentado 20.000 cosas de pues, artículos que le mandábamos simplemente diciendo algo, siento, no puedo publicar tal, lo siento y tal. El último artículo que habíamos firmado colectivamente, pues los de la UGT y yo, los que montábamos todo esto, y nada, no existía. El mundo, el país, los demás ya ni me acuerdo, pero prácticamente nada. Entonces no os hagáis con la idea de que Madrid va a resistir nada. Madrid no hará nunca absolutamente nada porque está tan podrido como Barcelona. La prensa de Madrid está más podrida que la de Barcelona porque tiene más información y lo sabe todo perfectamente. Y a ellos no les pagan, yo no sé, menos que aquí por lo menos. Con lo cual, pues olvidaros de todo eso. Afortunadamente lo que podamos ir haciendo será a pesar de Madrid. Y eso, bueno, no digo nada ya de la política del gobierno por dónde va para que lo veáis. Una última cosa que os voy a decir. Los aparatos del partido, en este caso del PSC, que yo estaba entonces en el PSC, mi militancia siempre ha sido un tanto pues, coyuntural y nunca de aparato ni metido, pero bueno, yo estaba en eso. Me echaron del partido, me combinaron 3 o 4 veces a que fuera una comisión de disciplinaria, de no sé qué, yo ni iba ni nada, pero al final ya una cartita, no sé qué, por haber hecho, decían como propaganda anticonstitucional. Imaginaros, que todo el manifiesto era una defensa de la Constitución, de arriba abajo, no decía otra cosa, y del estatuto también. Pues por anticonstitucional, no sé qué, tal. Bueno, fue un ambiente. Entonces todavía se llamaba PSC-PSOE, todavía con ciudadanos del PSOE. Bueno, lo que hizo Guerra y los de eso en aquella circunstancia no lo quiero contar porque estuvieron informados absolutamente de todo. Si no se nos va a comer tiempo y Ya está. Se va el tiempo, Dolores. Pues claro, a ver, digamos, aparte de la exclusión que tú sufriste por el tema de tu libro, lo que sí quiero que nos cuentes es cómo crees que es el trato que los medios catalanes, sobre todo los medios públicos de la Generalitat, han dado a la cuestión educativa en Cataluña en los últimos años. Que es tu tema además, o sea que... Sí, bueno, todos lo sabéis, creo yo, los medios públicos catalanes pues hablan de que el sistema, el modelo educativo catalán es una maravilla. Si escucháis RAC1, si escucháis Cataluña Radio, si escucháis TV3, incluso 8TV, todos dicen que el modelo de inmersión lingüística es un modelo de éxito, dicen, un modelo de éxito. Bueno, no hace falta nada más que ver los resultados de las pruebas PISA, los últimos resultados, en los que podemos comprobar que una comunidad puntera como Cataluña, que por su patrimonio, por su riqueza, debería estar de las primeras, si no la primera, es la sexta. Por detrás de comunidades como Castilla-León, que es la primera. Pero lo bueno del caso, y ahí los periodistas, no me lo explico, pero no hurgan, es que la misma consellera, la Meritxell Ruiz, me parece que se llama, dijo que, claro, que los resultados de Barcelona de Cataluña no se podían comparar con los de Castilla-León, porque aquí pues hay mucha inmigración. Y entonces le dijeron, bueno, pero sí que se podrán comparar con los de Madrid. Y entonces ella dijo, sí, claro, pero es que tenemos mucha inmigración sudamericana. Y en Madrid, pues claro, ellos son educados en su propia lengua, en su lengua materna. Claro, esta mujer, yo no sé si es porque se le escapó, fue un momento de debilidad, o tiene pocas luces,
Pero se le escapó clarísimamente que el fracaso escolar es debido a que no se utiliza en la enseñanza la lengua materna. Lo dijo claramente. Sin embargo, los periodistas, sí, claro, los mismos que luego te están diciendo que la inmersión lingüística es un modelo de éxito, cuando la inmersión lingüística lo único que es una dictadura lingüística que priva de derechos a más de la mitad de la población de niños catalanes. Los priva de su derecho a la educación en la lengua materna, que reconocido por la UNESCO es el mejor sistema para transmitir contenidos educativos. Pero esto ocurre simplemente porque la educación en Cataluña es un medio para un fin. La educación está subordinada, la pedagogía está subordinada a un fin, que es la construcción de una nación. Y todo lo demás no importa. No importa el fracaso escolar, no importa, Convivencia Cívica Catalana tiene estudios, estadísticas que demuestran que en la misma capa social, en la misma franja social, los niños catalanohablantes tienen resultados mejores, mucho mejores que los niños castellanohablantes. ¿Por qué? Pues porque la educación en la lengua materna siempre es positiva y esto es de lógica y es natural. Sin embargo, lo niegan y en la prensa y en los medios catalanes no hay nadie que diga lo contrario. Pero no solamente los medios, sino es que ni los partidos políticos. O sea, es que hasta hace bien poco no había ni un partido que dijera lo contrario y el que estaba diciendo lo contrario ahora parece que se ha olvidado de ello. Es decir, que la educación está, digamos, silenciada. El verdadero problema de la educación en Cataluña para mí es justamente la inmersión lingüística y no habrá ningún medio de comunicación en Cataluña que te lo reconozca ni que llame a nadie que defienda esta tesis, sino todo lo contrario. Y hablando ya, concretando un poco más, ¿qué te ha parecido el trato? ¿Qué te ha parecido el trato informativo, sobre todo en los medios, digamos, públicos de la Generalitat, de los casos de los padres de Balaguer y Mataró, que supongo que no hace falta que os comente, pues ya supongo que los conocéis lo suficientemente? ¿Qué te ha parecido los padres que pidieron solamente a los tribunales pues que sus hijos recibieran un 25% de clases en castellano, lo consiguen, y a partir de ahí se produce una reacción orquestada por parte de... Bueno, explícalo tú mejor. Bueno, ya conocéis el caso, supongo, fue una reacción totalmente fascista, sin más. O sea, fue un grupo de personas, y lo grave es con el apoyo de los partidos políticos, incluido el PSC, un grupo de personas que se dedicaron a coaccionar, a aplastar a unos padres, a aplastar la libertad y los derechos de unos padres, porque habían tenido el colosal atrevimiento de pedir el 25% de la enseñanza en español. Los medios catalanes este tema lo trataron de puntillas, pero es que los medios de Madrid tampoco le dieron mucha importancia. Fue algo escandaloso, que si hubiese sido al revés, os aseguro que eso hubiese copado portadas, primeras páginas, y se hubiese intentado llamar incluso a la movilización general contra un hecho de estas características. Si hubiese sido al revés, unos padres catalanes de lengua catalana, porque también los padres de lengua castellana son catalanes, ojo, si hubiese sido al revés, el escándalo hubiese sido algo monumental. En cambio esto como que no tenía importancia, se le dedicaba notas marginales en la prensa. En lo que es la radio y en la televisión apenas se habló, muy poco. Y sí se habló, fue dando a entender que aquellos padres, a los cuales yo conozco personalmente, por tanto puedo dar fe de que era mentira, de que estos padres habían sido engañados, habían sido utilizados, habían sido manipulados por sociedad civil catalana, etcétera, que los había engañado para que pidieran esto, que iba contra los niños. Fijaos que la difunta
Muriel Casals, que en paz descanse. Bueno, pues esta señora, a la que le dieron un premio en el Parlamento de Cataluña, llegó a decir que los padres que piden enseñanza en castellano para sus hijos son maltratadores. Y se quedó tan ancha, y nadie se lo afeó. Nadie le dijo, señora, usted es una fascista. En cambio, pues en los medios de comunicación de Cataluña se permite que se llame fascista a cualquier persona que discrepa del nacional separatismo. Pero, ojo, nadie le afea a esta señora ni a los padres que hicieron aquel escrache contra la familia de Mataró y la familia de Balaguer. Nadie les afea su conducta. Realmente penoso. Pero ya digo, también la prensa española en general no le dio la importancia que debería darle. Hay como, no sé, parece que hay como un complot, diría yo, aunque no sea esta la palabra, para intentar silenciar lo que realmente ocurre en Cataluña. Y no me extraña cuando oigo al señor Margallo en la televisión o a la señora Soraya diciendo que hay que tratar con cariño a los independentistas o que hay que tener un gesto hacia el catalán. Digo, pero Dios mío, pero ¿qué gesto? ¿Qué es lo que le falta ya a la lengua catalana en Cataluña? Si ya solo falta que se nos prohíba hablar castellano por la calle, que se nos multe directamente por cometer tal osadía. No lo puedo entender, o no se enteran o son unos cínicos. Y perdonad, pero es que me sublevo, me da coraje. No te preocupes, Dolores, para eso estamos aquí, para hablar y para denunciar. Y bueno, antes de pasar el turno de palabras al público, queremos que Miquel, porque bueno, Miquel, aparte, digamos, de tu carácter profesional, por la que te hemos preguntado antes, tú has formado parte, de lo que hablamos de pluralidad y de medios de comunicación, de una tertulia que precisamente hizo gala y creó escuela por la pluralidad. Tú formabas parte del equipo de Cataluña Opina, y donde allí realmente funciona. A mi edad ya no funciona nada. Bueno, hay que tener fe. ¿Tú crees, sé la respuesta, pero quiero que me la quiero escuchar de tu voz? ¿Por qué no existe algo así ahora mismo en el panorama medio catalán? Un Cataluña Opina, una tertulia política plural en el cual todas las opciones están representadas. Cuando digo todas, son todas. A mí no me molesta que los independentistas opinen. Lo que me molesta es que sea un 6 contra 1, que es lo que acostumbra pasar hoy en día. Pues la propia pregunta lleva implícita la contestación. Al sistema, al poder que existe en Cataluña en estos momentos, que será muy difícil desbancar si no tenemos un músculo fuerte, no le interesan las voces críticas, para nada. Y mira, a mí que el señor Conde de Odó, que por cierto es grande de España y torcido de Cataluña, quiera pagar a la señora Patricia Gabancho en la tertulia de don José Cuní y Llaudet, que sigue diciendo las mismas pavadas que hace 15 años, pues es su dinero. Bueno, su dinero. Nosotros subvencionamos el Grupo Godó, como todos ustedes sabrán, con cerca de 3 millones de euros de vellón en cash, más la publicidad institucional, más los ejemplares de La Vanguardia que se reparten gratuitamente en transportes de la Generalitat, que es que la lees aunque no quieras, La Vanguardia. Les confieso que yo de La Vanguardia aprecio mucho el crucigrama de Fortuny, lo hago cada día. El de Marius Serra no, porque este señor estaba a favor del IRA en su momento, y a mí todo lo que suena a terrorismo me repugna y me provoca una descomposición interna que no lo soporto. Dicho lo cual, no pueden soportar una tertulia en la que, por ejemplo, pues, Xavier García Albiol discuta con Santiago Esport. Y no se maten. Porque el problema es que el poder es cobarde. Miren, lo que está pasando en Cataluña tiene un nombre, se llama cobardía. Cobardía, no hay más. Cuando tú hablabas de por qué Madrid no reacciona, porque son cobardes. Porque conceptos como honor, valor, justicia, familia, parece que si los dices te llaman facha. Y dices, claro, hombre, claro. O sea, resulta que ahora hemos de cambiar esto por heteropatriarcado. Y dices, hombre, iros a la mierda, con perdón, iros a la mierda. Robespierre y Danton eran dos señores que tendrían muchas manías personales, pero generaron una idea que venía de los enciclopedistas, y eso cambió el mundo. Eso cambió el mundo. Estos señores lo único que generan son subvenciones, y como eso es muy limitado, mi querido Sergio, y como nadie quiere perder
Por ejemplo, ¿qué te diré yo? Doña Pilar Rahola, esa chica tan estupenda y tan intelectual que seguro que todos ustedes siguen, porque, vamos, me extrañaría mucho que no fuera así. Esta señora, uno de sus hijos, está estudiando en el extranjero. Los estudios de este chiquillo le cuestan 125.000 euros al año. ¿Quién no puede invertir 125.000 euros en la educación de un hijo suyo? ¡Solo uno! Si esta señora tiene que hacerse una foto en su casa con el presidente Puigdemont, con el jefe de los Mossos y con la madre que los parió, se la hará. Y si mañana tiene que decir ¡viva el Moro Muza!, lo dirá. Porque si no hiciera esto, ¿cómo se ganaría la vida? ¿Ustedes me quieren decir a mí de qué se ganaría la vida Tony Albá si no estuviera subvencionado? ¿Me quieren decir ustedes el 99,9% de gente que está en esta pomada, si fueran al mercado laboral, ¿de qué vivirían? ¿Qué oficio o beneficio tienen? Miren, yo trabajé 6 años con Luis del Olmo, al que considero como si fuera mi segundo padre, mi tercero, porque mi segundo padre fue mi suegro y Luis sería el tercero. Y yo les aseguro que la mayoría de estos chiquitos que se mueven por Catalunya Radio, por RAC1, al Albertón, al Toni Soler, a Luis no le duran 2 pases. Al del Bierzo, con esa plata que tiene así, no le duran 2 pases. ¿Saben ustedes por qué? Porque Luis valoraba 3 cosas. Capacidad de trabajo, inteligencia y que fuera comercial. Porque era una empresa privada. Onda Cero era una empresa privada y tenía que rendir cuentas. Todos estos muchachos que están acostumbrados a ser empresarios a base del dinero público, ven ustedes Mónica Tarribas, toda esta gente que han montado el ARA con dinero público y que viven de la subvención pública y que siguen cobrando una pasta vergonzosa, cuenta del erario de todos nosotros, les votemos o no les votemos, toda esta gente no quiere que vaya gente normal a las tertulias. Quieren turiferarios, quieren gente que diuen, i tant, i poc que cobres, Mónica, jo encara cobraria més. Claro, esta chiquilla se lleva una pasta gansa por hacer propaganda. Miren, el periodismo, cuando no es denuncia, se convierte en un publireportaje. Es así. Cuando el periodismo no intenta confrontar los dos extremos y decir, este señor dice blanco, este señor dice negro, y ahora ustedes saquen la conclusión que quieran. Es publireportaje. Cuando el periodismo es de opinión, tiene que quedar muy acotadito. No puedes hacer un informativo opinando. Tú tienes que plantear las cosas así, pero si tienes un columnista, como hacía por ejemplo don Fernando Onega en los informativos de Telecinco, vaya periodista y vaya senior, el gallego, cojonudo, se quedaba enmarcado en una cosa y decía, y ahora la opinión. Pero incluso opinando, el espectador ha de saber que a ti no te está pagando nadie, que no eres un muñeco de un ventríloco que te han metido la mano por detrás y tú estás diciendo sencillamente lo que te están ordenando. Por eso, el Catalunya Opina es muy difícil que se pueda hacer. Y fíjate, y con esto termino. No voy a hacer como el Cañas, que cuando Jordi dice y con esto termino son 3 horas más. ¿No? Yo lo quiero mucho. Cuando Canal Català se vendió por cerca de 3 millones de euros. A Nicola Pedrazzoli, propietario de Canal Català, íntimo amigo de David Madí, le compra el canal El Punt Avui, un grupo que en aquel momento estaba en suspensión de pagos. El propietario tiene como mérito periodístico tener supermercados en Girona. Bueno, ustedes saben que del supermercado a la prensa, nada, que encargado de supermercado no es capaz de montar una cadena de televisión. Se pagaron esos 3 millones, a mí me gustaría saber de dónde salieron. ¿De dónde lo sacó el Punt? Para convertir una televisión en un auténtico Pravda. Si ustedes ven, no lo hagan, el canal ese es el Pravda. Solamente falta... ¿Ustedes se acuerdan de aquel corresponsal que tenía Televisión Española en Moscú que salía con un gorro así en Rusia, con el micro así decía, en un sucinto comunicado de la agencia... Es lo mismo. És lo mismo. Però, segons ha dit avui l'Assemblea Nacional Catalana, la societat civil catalana, dices, hombre, no, serán lo que representen ellos, que ya les digo que no es mucho. Bueno, concluyendo, Carlos Fuentes dijo, bueno, ¿y cómo queda mi programa? ¿No? Y entonces la nueva dirección del canal dijo, mire, usted puede continuar el Catalunya Opina, pero con una condición. Esta es la lista de los tertulianos. Y por supuesto, esta otra es la de los que no van a ser tertulianos. Pues Carlos dijo, pues no. ¿Quién le ofreció un sitio para ir a trabajar? Xavier García Albiol.
el malo, uy, el xenófobo, hola, el come niños. Le dijo, vente a Badalona, a la televisión pública de Badalona, pasta, no tenemos mucha, y di lo que te dé la gana. Y estuvimos allí hasta que ganó la CUP, que como todos ustedes saben, es adalid de las libertades públicas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues dijéramos que la CUP, ellos están más por la copa menstrual. Y claro, sí, no, hombre, no se rían, es que Carlos es fraile, es franciscano, y claro, este hombre, ¿qué le vas a contar de esto? Entonces se asusta, y ay. Y como que la alcaldesa dijo, pues no van a seguir estos chicos. Y no seguimos. De forma y manera que han pasado ya 2 o 3 años y ahora Carlos está intentando de nuevo que se haga el Cataluña Opina. ¿Dónde? Dirán ustedes. En el circuito catalán de televisión española. Otra vez el PP. ¡Malos! ¡Malos! No es que yo defienda al PP, simplemente digo que estoy harto de estereotipos. Punto. La maldad y la bondad no se reparten en el Corte Inglés y puedes ir a comprarla. Nadie tiene toda la razón. Y cuando un pueblo como el nuestro carece de esa capacidad de empatía. Bueno, hay una anécdota, ustedes me perdonan, el general Yago en la batalla del Ebro, mirando las tropas republicanas cómo evolucionaban, que fue una hazaña tremenda, se gira hacia Franco y le dice, coño Paco, ¿y si estos cabrones tuvieran razón? Pues a lo mejor, si eso hubiera prosperado, si Durruti y José Antonio se hubieran ido a tomar café, pues a lo mejor la historia de España sería distinta. Y eso es lo que no permite el actual establishment, porque son ellos. Nos ha ganado la comarca, Sergio. La comarca los visita, como dice Ramón de España, ¿no? Sí, los carlistas han venido, se han cargado la Barcelona, cosmopolita, moderna, de Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez. Se han cargado todo eso, la de Nazario, oye, perdona, la de Ocaña, se la han cargado para montarnos una especie de 3 de nou en folre y manillas que se está cayendo de puro podrido. Un aplauso para los 4. Bueno, ahora es vuestro turno, más que nada porque, aunque no lo parezca, ya llevamos casi 1:15, o sea que pues el tiempo vuela. Y la dinámica, sobre todo os pido 2 cosas. Sí, Tom Micro. Solo os pido 2 cosas, por favor. Que seáis breves, que pues os tendré que cortar, porque la gracia es que podáis hablar. Nos creo que son unos 20 minutos como mucho y que todo el mundo pueda preguntar. Y la pregunta, que la dirijáis a alguien, que digáis, la pregunta es si es para 2 personas, no hay problema, pero decir para ti, y automáticamente, nada, 1 minuto como mucho. Bueno, tú empiezas tú, y luego tú. ¿Quién más? ¿A la mano, por favor? Hostia, espera, voy apuntando. Bueno, Luis José, no la bajéis, por favor. Ojalá que sea el primero, pero es que yo tengo que ir, que me han llamado varias veces ya. En primer lugar, dar las gracias y felicitar al grupo Periodistas Pi Margall. Estos actos son actos que hay que hacer y repetir. Aunque recojo un poco el mensaje de la mesa, y me ha parecido un mensaje un poco, yo diría, pesimista. Lo que hay que hacer es levantar la moral, porque vienen tiempos difíciles, pero o no lo explicamos o lo explicamos de otra manera. Es un poco lo que he recogido. Por otro lado, una mesa la mar de variopinta, pero muchísimo. La pregunta la hago yo. No, digamos, yo hasta que llevo 1 minuto no me pongo nervioso, luego veréis que Pues empiezo a... sigue. Hago la pregunta. La pregunta va dirigida a Antonio Robles. Antonio Robles, ¿cómo es posible que a la izquierda haya transitado de un concepto de máxima internacionalista a un concepto nacionalista? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que esta izquierda, pues, que tiene, cómo no, una razón de ser en la política española, haya perdido tanto poder y tantos seguidores? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, Antonio, eso es casi requiere 3 manuales. No, que hacer 2 minutos, pero bueno. Se lo voy a decir en 1 minuto. Desgraciadamente, esta izquierda que tenemos ahora es deudora de la guerra civil. Azaña no era así, Besteiro no era así, etc. Y han confundido. Los 40 años del franquismo, ya sabe que Franco ganó la guerra en 3 años y la estuvo perdiendo en 40. Y en esos 40 años, la izquierda en España ha confundido lo que quiso confundir Franco, el régimen franquista, con España. Y la izquierda ha caído en esa trampa.
cada vez que se habla de España, de sus símbolos, huyen rápidamente de España porque es como confundirlos con el franquismo. Es puro complejo frente a el país de todos, ¿no? En el caso de Cataluña se aceleraba ese proceso porque el PSC además estaba el peso del nacionalismo. En los años 60-70 el nacionalismo tuvo la habilidad de confundir la lucha que habían tenido las izquierdas en contra del franquismo, poco, pero algo, ellos nunca hicieron nada, y confundieron el resto de personas, el resto de la izquierda y de la gente progresista de este país, confundió la democracia con el nacionalismo, y el nacionalismo, Pujol supo aprovechar esa coartada. Ahora estamos así simplemente porque la izquierda no tiene autoestima por su propio país. Ha confundido perfectamente a España con Franco, y mientras no salga de eso, mientras no se dé cuenta que tiene que amar a su propio país, que es España, no saldremos de esta. Y esto es un complejo. Aquí me podría extender muchísimo, no lo hagas. Pero lo he dejado ahí, ¿vale? Ahora bien, si digo una cosa para subrayar, esta batalla es una batalla pedagógica que la tenemos que ganar. En el caso de Centro Izquierda Nacional, vamos a estar en ello. Vamos a convencer a la izquierda de este país que España es igualdad, es buscar el bien común, y la igualdad y la Constitución es lo más progresista que actualmente hay, juntamente con la libertad. Y cuando la izquierda se dé cuenta de esto, es posible que el nacionalismo caiga. Si no se da cuenta la izquierda, estamos a las puertas de que el nacionalismo destroce por completo y para siempre este país. Si la izquierda se da cuenta, el nacionalismo tiene 4 días. ¿Tú? Hola, buenas tardes. Yo en este caso... Sí, ponte aquí si quieres para que se te vean todos. Vale, yo le preguntaré al señor Santiago usted ha comentado antes que desde el año 81 hasta la actualidad se nota mucho la presencia de la resistencia, ¿no? Yo estoy en el mundo, gracias a Sociedad Civil Catalana, en los últimos días se ha podido ver el acoso y derribo, ¿no?, hacia estudiantes, por ejemplo, en el campus de la Autónoma, ¿no?, que fueron rodeados el otro día por manifestarse, por pedir la libertad de expresión, ¿no?, por intentar mostrar sus ideas. A mí hay algo que personalmente me llamó mucho la atención el otro día cuando la señora Forcadell se dirigió al Tribunal Superior de Justicia. Artur Mas me dijo personalmente que se alegraba de la respuesta del pueblo, del apoyo, de lo pacífico que había sido todo. Y entonces mi pregunta es, ¿dónde estaba esta resistencia el otro día cuando llegaron 400 alcaldes con las varas en alto, cantando el Sagadós y ovacionando a Forcadell hasta las puertas del tribunal? ¿Dónde estaba la resistencia para defender a todos estos chavales que en la Autónoma el otro día tuvieron que saltar las vías del tren porque corrían detrás de ellos para apalearlos? ¿No cree que esta resistencia no solamente es necesario que exista, sino que actúe? Yo no diría ni una sola palabra en contra de la poca o mucha o mediana resistencia que está habiendo. Lo que quiero es alentar a los que ya están haciendo resistencia. Eso es más importante que no enfocarnos en algo que nos deprimiría mucho de por qué tantísima gente está abducida por el catalanismo, por el independentismo, pero hay que todo objetivizarlo. Es un proceso donde han tenido toda la maquinaria ideológica, política de los medios de comunicación, la educación, etcétera, tan avasalladora que el hecho de que haya resistencia es ya un milagro, es verdaderamente un milagro. Entonces, en cuanto a la capacidad de que eso vaya aumentándolo, aquí estamos. Es un proceso lento, no sabemos, pero en un momento determinado puede producirse un pequeño salto, incluso la resistencia se haga en la calle, física, ¿no? Ojalá. Hoy hay un miedo pavoroso. ¿No había ni una sola bandera? Por supuesto, pero todo eso tiene digamos, su relativa explicación, ¿no? Lo que conviene tener en cuenta es que estamos en un proceso, y en ese proceso todo lo que se haga es positivo, todo lo que se haga va a conseguir en su momento que... Pero es que hay que ver contra qué estamos luchando, si es que ya no es lo que ocurre aquí. Es que estamos viendo todo el gobierno, estamos viendo todo el PSOE, estamos viendo toda la marea de Podemos, estamos viendo que Ciudadanos... Es decir, ¿qué queda? Sí, bastante con que seamos unos cuantos que sigamos
confiando en que la mayoría, pese a todo, si le llevamos a un discurso claro, decisivo y actuamos con determinación, se van a poner de nuestro lado. No sé cuándo va a ocurrir eso, ni cómo. Lo que sí hay que empezar diciendo es una cosa, y con esto acabo. El nacionalismo es fascismo, el nacionalismo no es democracia. La barrera claramente hoy está entre demócratas y antidemócratas, y todo el lado del nacionalismo es antidemócrata. Llamémosle como nos dé la gana, pero nunca hay que ceder en ese terreno. Jamás hay que permitirles que la bandera de la democracia la enarbolen ellos. Y hay que insistir en que el nacionalismo es un movimiento coactivo, es un movimiento totalitario, es un movimiento de imposición, es un movimiento que utiliza la violencia diaria y cotidiana, aunque no de tiros. La violencia tiene una capacidad de intimidación enorme sin necesidad de dar tiros. Todo eso que me cuentas es violencia. Por tanto, cuando sale el señor Tardá en la tribuna de los diputados y dice que es un movimiento pacífico y democrático, somos el ejemplo del mundo, del movimiento y tal, ¿por qué no sale alguien y le empieza a decir todo lo que está haciendo el independentismo y nacionalismo aquí? Toda la enorme violencia. ¿Y qué mayor violencia y coacciones que un niño con 1 año se meta en un medio hostil y esté percibiendo que lo que hablan en su casa y lo que son sus padres es algo reprobable, rechazable, y que esté mamando eso? No hay mayor violencia sobre la conciencia de un niño que el hacerle sentir que de donde procede es algo rechazable, negativo, en el mero hecho de hablar, no ya que pongo la bandera o que... No, el mero hecho de hablar está estigmatizado. Eso es una enorme violencia, una violencia soterrada, oculta, que es la peor violencia que puede haber. Sé que lo primero es decir siempre, el nacionalismo es antidemocrático, es enormemente violento y está utilizando la coacción y la intimidación y la presión y la humillación constantemente. Si analizáramos cualquier discurso, tiene una carga enorme, muy sutil, a veces medio oculta, pero cada vez menos, de violencia enorme. Recordad, por ejemplo, el tema del bilingüismo que es aquí. Solo lo digo una cosa. Cuando sacamos el manifiesto, ya dijeron que de bilingüismo nada. El colegio oficial de no sé qué, ¿no? Y las mismas autoridades, que eso del bilingüismo era una aberración. Este discurso estaba ya entonces. No penséis que el bilingüismo... No, se decía claramente que el bilingüismo debía desterrarse de este país. Se decía de manera clara, contundente. Entonces, ¿qué vamos a esperar, ¿no? A ver, lo digo para saber si tengo todas las palabras que se han pedido. Bueno, vosotros no, vale, las tengo todas, perfecto. Y con esto creo que cerraremos. Bueno, tiene usted el micro, cuando quiera usted. Levántese, por favor, para que le puedan ver todos. Bueno, primero agradecer a los 4 intervinientes porque han explicado muy bien su experiencia, su opinión acerca del tema. Sobre todo frente a lo que es el catalanismo, nacionalismo, secesionismo. Utilizo los 3 términos porque según el momento les ha interesado uno, otro u otro. Y les aplaudo. De una manera más seria, de una manera más jocosa, pero les aplaudo por lo bien que lo han hecho. Voy a dirigirme directamente a la persona de los 4 que más conozco, ¿no? Y es Antonio Robles. Ya no como político, olvidémonos. En este momento me dirijo a ciudadano. Ya nos conocimos hace muchísimo tiempo y empezamos la lucha, una lucha difícil. Sabíamos que éramos pocos, pero ahora han pasado ya años, y sobre todo los que nos hemos dedicado a la enseñanza hemos visto lo que se ha hecho, tal como usted ha dicho, señor Tacón, pero no se puede esperar más. Porque estas generaciones se van haciendo mayor y no piensan ya como nosotros, ni defienden la libertad, sino que están imbuidos por lo que les han dicho, el dogmatismo que les ha infundido dentro de ellos. No podemos esperar que a través de una fuerza política vaya haciendo pedagogía y poco a poco, tampoco. Yo que estoy en los movimientos cívicos muy diversos, porque me apunto a todos, todos los que defiendan la libertad, lo tengo claro, a no ser que vayan contra la ley, entonces ya no, es como es lógico, ¿no? Hay muchísima gente de a pie, hago la pregunta, no es que yo esté, no quiero protagonismos, hay mucha gente de a pie que está angustiada, que no puede. Gente de 30, 40, 50, 60 años que no puede más. Digo 30 por ser más, tener ilusión, ¿no? De que haya gente de 30 años. No pueden más. Por lo tanto, hay que darles una respuesta, porque todos los movimientos están en pequeños grupos. No hay coordinación. No sé por qué. Porque quieren protagonismos unos, los otros, porque rechazan. No hay coordinación de todos para poder montar algo
que se visualice en la calle. ¿Qué se puede, Antonio, hacer? ¿Qué se puede dar a esta gente? ¿Qué medios necesitamos para animarla, para que vayan creando una marea y que en un momento dado, no mucho más tarde, cuidado, no puede pasar años, ni un año, tal como está la situación política, pueda dar un pie, adelantar un pie, si es necesario salir a la calle y decir basta ya, en plan legal, en plan dentro del Estado de Derecho, cumpliendo todo, y ninguno queriendo protagonizar más el asunto, no simplemente como ciudadanos, como españoles, decimos tenemos derecho a que se nos respete. Vale, esta pregunta es para Antonio, ¿no? Sí. Antes de que Antonio conteste, bueno, no sé, nuestro presidente de honor creo que tenía que salir, me dijiste que igual tenía que escribir menos cuarto, lo digo porque está, puedes estar un poquito más, vale, perfecto, ya para disculparle, pues Antonio, todo tuyo. Creo que te refieres a que hay bastantes organizaciones ahora y parece ser que no actúan al unísono en momentos, fechas y acciones muy concretas, ¿no? Como el 12 de octubre, el 6 de diciembre, etc. Es una pena, es realmente una pena que el día de la Constitución cada una lo hiciese por su parte. Yo no estoy en ninguna y lamento que no esté. Fui a la que me tocó y punto, ¿no? Sin más, ¿no? De todas maneras, excede con mucho toda la fuerza que tenemos y todas las acciones que hagamos. Estamos en un momento de la historia en donde se tiene que actuar desde el Estado. Desde el Estado. Todo lo que podamos hacer es presionar al Estado, y digo Estado, y eso significa que no estoy actuando solo con el gobierno, sino con todos los partidos de la oposición y todas las instituciones para que hagan una cosa. En este momento, la asociación Pi Maragall, como otras asociaciones en Cataluña, carecen del más mínimo apoyo económico para desarrollar cuestiones puramente cívicas, mientras que el nacionalismo se gasta ingentes cantidades de millones de euros. No estoy hablando de pocos euros, sino de millones de euros. 240 millones de euros este año se llevarán los medios públicos y subvencionados de Cataluña, que los da la Generalitat. ¿Cuánto da el gobierno de España para que se sostengan medios que por lo menos, planten cara a toda la propaganda que está haciendo el totalismo nacionalista? Cero. El gran problema que tenemos es la hegemonía moral del nacionalismo. Nos han cogido el espacio, como en fútbol. Cuando te cogen el espacio, has perdido la posibilidad de dominar la pelota. Nos han cogido el espacio y eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se puede hacer? Ya no con tanques, eso desterrarlo de la vida. Lo que hay que hacer, porque ya sabéis que el nacionalismo sueña con Franco y con los tanques, es su juego favorito. Como le quiten una vez los tanques y Franco, es que no saben qué hacer con sus vidas. No, lo que tenemos que hacer es que los intelectuales, los creadores de opinión, los creadores en el campo del cine, de la literatura, los profesores, etc., deberían tener medios para contrarrestar todo esto, no para manipular. No. España tiene historia. Tenemos grandes épicas. ¿Por qué no se hacen películas a la altura de esas épicas? ¿Por qué no contrarrestamos con 10 documentales si es necesario cuando sacan por TV3, subvencionado por el gobierno, Adeu España? ¿Por qué no contrarrestamos eso con cifras objetivas, no con manipulación? Si al nacionalismo no se le combate con manipulación, no, con cultura, con ilustración, con razón, con seriedad y con hechos empíricos. Si el Estado no hace eso, estamos perdidos. Y eso no depende ya de las pocas personas que estemos trabajando o haciendo alguna acción en defensa de. Por ejemplo, la chica periodista, la chica periodista decía hace un momento, ¿dónde estaban los activistas de la resistencia? Bueno, si a los únicos que no hay que pedir historias de esas es a los que están haciendo algo. Habría que pedir dónde están el resto de la población, dónde está el gobierno, dónde están los periodistas, dónde están nuestros intelectuales, etc. A eso se tendría que decir, pero no a los pobres que están haciendo algo, ¿no? Hola. Bueno, daros las gracias a la mesa
Ha sido muy interesante todas las intervenciones que he oído. Intentaré ser breve. Ha salido a colación el manifiesto de los 2300 que en fin, tuvo lugar pues, hace unos años, a principios de los años 80. ¿no? Antes dudabais si el nombramiento de Pujol como español del año por ABC y concretamente por Ansón, que en aquella época era el director, fue en el año 84, es decir, ocurrió 3 años más tarde. He estado 10 días en este mes de diciembre en Bélgica, país que pasa por ser pues, un poco un espejo para los nacionalistas independentistas catalanes que se miran normalmente en la comunidad flamenca, ¿no? Que son de lengua neerlandesa frente a los valores que, como sabéis, se hablan en francés. ¿no? Aquello sí es una auténtica frontera lingüística entre una lengua germánica y otra latina, que no se comprenden con voluntarismo, hay que aprenderlas, hay que sudar el calcetín. En zonas bilingües, como es la comunidad de Bruselas, donde históricamente era, por una cuestión, digamos, territorial, formaba parte de Flandes, pero que por migraciones y corrimientos, digamos, poblacionales, etcétera, se ha convertido no solo en una población bilingüe, sino que el 70% de la gente en estos momentos habla francés. Tengo que deciros que no hay ningún tipo de reivindicación territorial, se toma de una manera natural este 70% de la gente que habla francés, todo está en bilingüe y si me apuráis, yo que soy muy sensible a estos temas, os puedo decir que incluso diría que es mayoritario el francés. En Flandes no he visto ninguna bandera flamenca, o muy poquitas, eran minoría. Os tengo que decir que había profusión de banderas belgas en todas partes, y en Valonia también. Lo digo por desmentir un poquito todos estos iconos que nos ponen los nacionalistas, ¿no? De que nosotros queremos ser como. Es decir, en fin, no es así. Y voy a la pregunta. Cuando hablabais, iba dirigida a Santiago Trancón, cuando hablabas antes del manifiesto de los 2300, yo fui un firmante de ese manifiesto, era un joven firmante, me siento un poco dinosaurio, es decir, ha pasado muchos años, y mi pregunta es, yo no sé si estamos mejor, peor, igual, la verdad es que no creo que hayamos avanzado gran cosa, más bien nos estamos quedando en algo residuales, ¿no? Como decían por ahí, la gente joven parece que esto les trae el pairo. Surgió Ciudadanos como una bocanada de aire fresco y estamos todos asistiendo a un retroceso, a confundirse con el completar, es que más que nada porque si no se nos va la pregunta que le haría a Santiago Trancón es la siguiente. Es decir, desde CINC, desde el Centro Izquierda Nacional, ¿creéis que se puede dar respuesta? ¿Creéis que como fuerza, digamos, o bien induciendo a las fuerzas de izquierda a que tomen posicionamiento, se puede influir de una manera objetiva a partir de ahora en la recuperación de libertades en Cataluña? Nosotros estamos mejor, pero es que nosotros estamos todavía muchísimo mejor de lo que estaban. Ese es el gran problema. La única salida es centrarnos en nosotros y aumentar la capacidad de resistencia. Aquí hay que hacer un acto, digamos, de determinación. Yo digo, por ejemplo, ¿por qué hemos construido este partido, el Centro Izquierda Nacional? Porque creemos que es posible arrastrar a mucha gente. Todos los que estáis aquí, si no tenéis otra opción, estoy seguro que diréis, pues esto por lo menos. Y es que tenemos experiencia, capacidad y discurso y voluntad de salir del gueto, de salir del agujero, de no seguir cavando que nos hundimos más. Si seguimos cavando, no vamos a salir del hoyo. Entonces hay que... no sé, compatibilizar el sentido crítico y enormemente realista de la gravísima situación en la que estamos, donde por un lado tenemos más capacidad de resistencia, pero por otro lado quienes están enfrente tienen todavía mucha más, porque el último bastión conquistado es lo de Podemos, que ya es increíble, ¿no? Es otra fuerza más de nivel nacional que está en la misma línea que los que están aquí. El PSOE, no digamos nada, los titubeos que está, eso ya es una olla... Es enormemente, lo del PSOE me produce más asco que todo lo demás, os digo la verdad, porque yo he estado en el PSOE, sé lo que es y es verdaderamente vomitivo. El que no hayan sido capaces, y esto me remonto a los 81, porque el señor Guerra lo sabía, el señor Marta Mata lo sabía,
Todos los dirigentes, el señor Felipe González, que estaba yo en la Moncloa, lo sabía. Su mujer, Carmen Romero, entonces lo sabía. Hemos estado con ella en congresos de FETE, de UGT. Todo esto se planteó contra la Marta Mata, y aquí ya lo dejo, porque lo de Marta Mata ha sido una de las personas más negativas y nefastas que ha tenido en nuestra democracia. Esta inculcó el tema de la inversión lingüística hasta el tuétano en el PSOE. Yo discutí con ella en un gran congreso muchas cosas, y simplemente ya donde salté, que ya no pude resistir más, es cuando se puso a defender que la enseñanza en las Canarias tenía que respetar el acento y el tono y el dialecto de los pobres niños canarios, porque era un atropello obligarles a enseñar el castellano oficial. Salía en defensa del dialecto canario, no sé. Yo le dije, oiga, me parece muy bien, ¿y por qué no defiende usted algo mucho más elemental, que es la enseñanza en la lengua materna en Cataluña? No, eso no es... Hay la lengua del entorno, decía, no se decía la lengua del entorno. Digo, ¿qué entorno? Allí el entorno que conozco de la lengua es totalmente castellano. La lengua de no sé qué, decía... La de la tierra. La de la tierra, del entorno, yo qué sé, qué tontería. Esto en un congreso de FETE nacional, con el señor Guerra, con el otro, con todos ahí, y todos tragan. O sea que... ahí estamos. Ahí tiene usted el micro. Sí. Por favor, breve, que falta un dos más. Brevísimo. Primero, gracias a la mesa, porque me ha parecido muy interesante el debate. Decir que yo soy, en las circunstancias que estamos, muy pesimista. Me ha animado mucho Santiago cuando dice que, a pesar de eso, estamos mejor que en el momento del manifiesto provocando, mucho mejor. Entiendo que es mucho mejor porque estamos luchando todos, todas las asociaciones presentes aquí. Y ahora viene una pregunta, sino el matiz, directamente a Antonio, y a ti, Santiago, que en el último momento también lo habrás dejado caer. Me parece, Antonio, no de recibo para nada el comentario respecto a Ciudadanos, cuando Inés Arrimada y su equipo se están partiendo la cara cada día en el Parlamento, y son los únicos que en este momento están luchando de verdad por esta barbaridad que tenemos delante. Respeto a todo el mundo, pero por favor, Antonio, no es de recibo, y menos de tu parte. Perdón. Antonio, bueno, con contestar los dos, os pido una verdad porque faltan dos más, y el tema este daría para horas. Respeto profundamente su opinión. Me fui de Ciudadanos en 2009 por una cuestión que creo que sabéis todos los que estáis aquí, y desde entonces he procurado no dañar a Ciudadanos, nunca. Sí es verdad que este año he escrito no menos de 6 artículos. Los 3 primeros, los titulares eran preguntas, y he tenido exquisito cuidado para no dañarles. Pero si yo a mis hijos les veo que se meten en la droga, procuraré que no se metan. Pongo una metáfora. Si detecto que aquello por lo cual Ciudadanos nació está en peligro, lo denuncio. Y lo digo así de bajito porque no me gusta nada. Porque no me gusta nada, y además tengo amigos dentro que son buena gente, que creen en esto y que están sufriendo como estoy sufriendo yo y otros. Ciudadanos nació fundamentalmente para ganar el tiempo, el futuro del postnacionalismo. Que respetaran los derechos de todos los catalanes. Que no hubiera catalanes de primera ni catalanes de segunda. En el campo de la lengua fuéramos tremendamente determinantes, beligerantes, sin pasar ni una. Le recomiendo que vea los artículos, que vea las intervenciones parlamentarias, por ejemplo, para no poner a nadie más, mías mismo, en el Parlamento, que lleva cultura, que lleva medios de comunicación, que lleva escuela, etcétera, etcétera. Busque el tono, busque la incisión y busque todo lo demás. Y compárelo con una Inés Arrimada que ha venido aquí. Ha venido aquí en una empresa bastante alto, que ha estudiado catalán desde los 3 años, se hablaba catalán desde los 3 años, y que me temo que no se está dando cuenta
que le ha atrapado también el paisaje. Y no entiende para nada los 20 y tantos años que tuvimos que luchar para llegar a Ciudadanos. Antonio, o vamos todos a una o no vamos. Sí, pero le digo... Todos a una, es la única manera de tapar esta barbaridad. Un momento. Que no, queda claro, pretendo, Antonio puntualiza, que Santiago también puede hablar. No pretendo polemizar, de verdad. Intento intentarle hacer comprender lo que yo siento y lo que intento decirle, porque a mí lo que más me gustaría es que mañana o esta tarde, cuando salgamos de aquí, todo lo que mis dudas de Ciudadanos se evaporaran por completo, ¿vale? Entonces, fíjese que Ciudadanos nació porque el PP estaba constantemente vendiéndonos. Siempre éramos monedas de cambio en la cultura, en la lengua, etc. Que el PSC, que estaba engañando constantemente a la inmigración, a los castellanohablantes, a los obreros, con estos temas, hacía de mamporrero una y otra vez del nacionalismo. Nacimos para eso. No nacimos para ganar el poder, no nacimos para llegar al gobierno de la nación, no nacimos para nada de eso, nacimos para acabar con esto, que es distinto. Y cuando se pierden los principios, estás muy al paso de perderlo todo, incluso los votantes. Y así no. Mira, yo no quiero el poder, yo lo que quiero es solucionar un problema. Y si pierdo los principios para ganar el poder, cuando tenga el poder, ¿qué principios voy a defender? Es lo que intento decir. Y con esto estoy en un espacio que, en fin, no es beligerante. Posiblemente si estuviera en una entrevista en TV3 no lo diría, y no lo diría así, pero desgraciadamente los síntomas son claros de que en Ciudadanos la dirección hoy, de toda la dirección, en este tema han flaqueado muchísimo y van a flaquear más. Lo malo es que voy a tener razón. Antonio, ya estoy teniendo razón. Santiago, se me ve porque yo comprendo que quien más o menos se identifica con un partido y con la cosa, pues cuando empieza a haber síntomas de que no, en fin, las reacciones psicológicas siempre son de, claro, cambiar ideas y empezar a ser crítico con lo que uno tiene delante es duro. Pero tarde o temprano la gente honesta y sincera, en el caso de Ciudadanos, tendrá que dar ese paso. Pero no porque lo diga yo ni nada, sino porque en la realidad le va a obligar a eso si es realmente consecuente con la posición que tiene. Si le parece bien el discurso de contemporizar con el nacionalismo y todo este tipo de cosas, y apaciguamiento y fundirse y tal, y qué más da, lo del referéndum igual está bien, la inmersión lingüística, hombre, pues tienen, no es para pelearse, etc. Cuando ya se va renunciando a eso, se entra en una peligrosa dinámica donde cada vez vas a ir más reforzando esas posiciones. Entonces, el que lleve esta aventura personal, pues la tendrá que resolver a su modo. Ojalá nos equivoquemos y el tiempo nos lo dirá, pero de momento lo que dicen, por ejemplo, las encuestas es que ya un 30% del voto que tenía Ciudadanos ya ha desaparecido. Hombre, estoy en un partido y creo sinceramente en él y me he comprometido y arriesgo, en fin, no, este dato me haría reflexionar. Y si tengo que bajarme del caballo, me bajo, porque es que ese caballo se ha convertido en una burra, para entenderlo. Ya no me lleva a ninguna parte. Perfecto. Por ahí, y luego Marita y acabamos. Sí. Yo intentaré ser muy conciso y breve, porque más o menos te he preparado la pregunta. Respecto a esto último, que no... yo recomendaría que, aparte de las conjeturas, yo estoy de acuerdo con el señor que acaba de hablar, que aun cuando puede haber indicios, llevar a confrontación con conjeturas es complicado. Entonces, yo voy a preguntar una cosa que orientada hacia el optimismo, para compensar. Sobre todo, Ali lo comentaba, Dolores, además del estudio de convivencia, de los estudios de convivencia cívica, que puede ser criticado, lo que sea, también un estudio de la generalidad, y aprovecho para usar el nombre en español y reivindicando también todo, porque si no estamos vendidos al nacionalismo, si caemos en los errores ortográficos por complejo. Yo no tengo ningún complejo, no participo en ninguna organización, y yo como docente lo que sí que veo es, por ejemplo, aparte del estudio de la Generalidad de Cataluña del año 2011, la página 106, donde explícitamente el fracaso escolar de los hispanohablantes, castellanohablantes, es el doble a renta equivalente de los catalanohablantes, y en el caso de la población inmigrante
es entre el 3 y 4 veces más, que es una barbaridad, doblando la de Madrid, que no hay justificación ninguna, es irracional. Pero voy al hilo, ya hago la pregunta. Por ejemplo, si a un niño se le enseña a uno matemáticas, y las matemáticas son como un conocimiento en cadena. Si uno multiplica, en lugar de añadir, multiplica por 0,8 al cabo de 4 años, la educación inicial, la educación primaria, ¿han leído ustedes Un Mundo Feliz? Brave New World de Aldous Huxley. Pues ahí se produce un proceso de decantación en el cual se genera, a partir de un potencial de los alumnos, se produce una decantación que convierte en, pues intelectualmente inferiores en igualdad de renta económica. Como apuntaba antes de Dolores y Ajenjo, y ahora voy a la pregunta, hay cosas, por ejemplo, que no se están proporcionando los datos en claro. Yo particularmente, y hay más gente que podría hacerlo, podríamos hacer estudios estadísticos cruzando la renta. ¿Puedes hacer la pregunta, ya, perdone. Por favor, la pregunta. Mi pregunta es, ¿hay alguna organización que sea susceptible de pedir los datos en crudo a la Generalidad de Cataluña para poder explotar esos datos y demostrar con los datos que hay un fraude masivo y que es una barbaridad y que incluso es un crimen contra la humanidad el hecho de durante tantos años haber hecho que tantos ciudadanos hayan estado desarrollados por debajo de sus posibilidades? Y no solo eso, sino el impacto económico para toda la sociedad que tiene el hecho de que la sociedad no se desarrolle, cuando en el caso de Cataluña por favor, más del 55% es hispanohablante. Dolores. Sí. Bueno, cualquier organización, cualquier asociación puede pedir estos datos. No los dan. Ya, no los dan. Entonces, claro, es que la Generalidad, muy bien, da siempre la callada por respuesta. Cuando te quejas, te contestan siempre diciéndote que la inmersión lingüística es un modelo de éxito y de cohesión social. Es decir, todo lo contrario de lo que en realidad es, y no lo sacas de ahí. Entonces, aquí la única solución para esto sería que el Estado, el Gobierno, tomara cartas en el asunto, que realmente se investigara, pero como aquí la educación se ha dejado en manos de la autonomía, no hay nada que hacer. Es que el Estado no tiene competencias en educación. ¿Perdona? Sí que tiene la competencia para auditar. Pues no la ejerce porque aquí tenemos la alta inspección que no hace nada. Es que estamos en lo de siempre, en una claudicación total, en un entreguismo total, en no causemos problemas, en llevémonos bien, en no los oliviantemos, y ahora esto que es lo de siempre, además se va a consumar, se está viendo que se va a consumar y que la lengua va a ser el precio a pagar. Está clarísimo, si lo están diciendo ya. Entonces, yo la única solución que veo, porque sería pues que distintas asociaciones hicieran un escrito, recogieran firmas, lo llevaran al Parlamento y presentaran ante el Parlamento una moción para pedir justamente esto que usted dice, para que se pusiera a debate la vulneración de los derechos lingüísticos en Cataluña. Y si aún así en el Parlamento no se hace caso de esto, se tumba, llevarlo al Parlamento Europeo. Es que estamos ante una vulneración total de los derechos humanos, porque los derechos lingüísticos son derechos humanos en Cataluña. Y nadie hace nada, nadie se mueve, todo el mundo está dispuesto a vender la lengua, porque en Madrid, ¿a mí qué me importa? Yo no vivo allí, ya se arreglarán. Y claro, como aquí lo que te dicen es que la gente no sale a la calle, es que la gente no lo pide. Claro que no, pero es que tampoco durante el franquismo la gente pedía que les enseñaran en catalán. Es que no se dan cuenta. La gente necesita que alguien se ponga delante y lo pida y lo reclame. Y entonces la gente va detrás. Pero primero alguien tiene que tomar la iniciativa. Y como aquí esa iniciativa, aunque seamos algunos y seamos valientes, pues somos pocos y no tenemos apoyo, pues la verdad es que estamos en una situación de fragilidad muy grande. Y si esto no cambia, yo lo veo mal. Y eso que he pasado por momentos de mucho optimismo.
Pero ahora, cuando veo la situación actual y lo que nos están preparando para frenar al independentismo, que es la rendición total y la entrega de los derechos lingüísticos, me echo a temblar. Literalmente me echo a temblar. Perfecto. Marina, por favor, ya sé que es injusto, Rapidísimo. pero... Dolores, aparte de dar las gracias a todos por las distintas intervenciones, yo tengo curiosidad en saber qué pasó con el claustro del que tú eras directora al día siguiente de tu negativa a poner las urnas, o sea, la urna aquella del supuesto referéndum. El día a día de después, me gustaría Sí. que me dijeras. Bueno, no pasó nada. Es decir, realmente hubo algunos profesores que me vinieron a felicitar con lágrimas en los ojos, así mismo lo he de decir, emocionadísimos, unos cuantos. El resto, nadie me dijo nada, ni a favor ni en contra. Y también he de decir, en honor a la verdad, porque a mí no me gusta tergiversar la realidad, que nadie me puso mala cara, ni me dijo una palabra más alta que otra, porque, a ver, yo era la directora, pero es verdad que en una situación así yo estaba abandonada totalmente por los de arriba, por mis jefes. Es decir, que cualquiera se podría haber visto con ánimos como para afrentarme o como para intentar humillarme o para tomar cualquier actitud negativa contra mí, porque podrían pensar que desde arriba nadie me iba a apoyar. Sin embargo, no lo hicieron. Y es más, he de decir también que hubo algún profesor independentista que cuando empecé a recibir mensajes de amenaza vino a decirme que si se podía hacer algo para frenar eso. Es decir, las cosas como son. Yo, entre mis compañeros, no tuve ningún problema. Sé perfectamente que alguno habría, más de uno, que por detrás me pondría verde, seguro. Pero a mí, a la cara, nadie me dijo nada ni me hizo ninguna insinuación. Es más, al cabo de poco tiempo yo me jubilé, hice la despedida y vinieron todos al vermut, que los convidé y tal, me hicieron un regalo. Eso sí, nadie hablaba del tema, ¿eh? El tema era tabú. Solamente los 6 o 7, digamos, que se sintieron en aquel momento representados por mí, me vinieron a felicitar y con ellos aún pues mantengo algún tipo de relación. Los demás pues no me dijeron nada. Eso fue lo que pasó. Es un resquicio de esperanza eso. La última intervención, por favor. Esto es una pregunta que quiero que me responda Miquel Jiménez. Le voy a explicar el motivo de la pregunta. Hace pocos días hubo un concierto de bandas de música en el Bol de la Fusta que hacía el ejército, lo digo por su relación con la legión. Entonces yo llevaba esta misma chaqueta y aquí dentro del bolsillo llevaba mi bandera española plegadita. Llegué al principio del recinto, pregunté al primer soldado que había de servicio, se la enseñé, le dije, supongo que esto con el debido respeto se podrá enseñar aquí adentro. Dice, hombre, como diciendo, digo, bueno, pero yo seguí un poco más adentro y ya en el recinto había 2 mujeres soldados recibiendo a la gente para decirle, pues usted por aquí, por allá. Hice la misma operación, les enseñé la bandera española, digo, supongo que esto se podrá enseñar aquí adentro con el debido respeto. Que sí, pero pregúntele a aquel señor. Aquel señor, luego, cuando llegué a su altura, vi que llevaba el sarguinel correspondiente a la graduación de sargento primero. Y le dije, lo mismo. Se la enseñé, digo, supongo que esto aquí, exhibida con el debido respeto, dice, ¿qué le parece? Dice, mejor no provocar. ¿Qué le parece? Pues me parece que si el acto hubiera sido de la Legión, le hubieran puesto una medalla. A usted. Vale. Hombre, más que nada porque, a ver,
Usted sabe que ya no existe la Capitanía en tanto en cuanto como existía hace unos años, ahora es la Inspección General del Ejército, este magnífico edificio que tenemos ahí. Tengo que decirles una cosa, lo digo también para recoger un poco lo que se ha dicho aquí. Nosotros padecemos como país, como sociedad, una alarmante falta de coraje. Somos cobardes. Estamos cagados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el precio que quieren pagar por la libertad? Porque hemos hablado de libertad todo el rato, hemos estado hablando de que la libertad, la libertad. ¿Cuál es el precio? ¿Hasta dónde? ¿Se van a jugar ustedes la vida? ¿Se van a jugar ustedes la hacienda, el trabajo, el reconocimiento social? ¿Sí o no? Y se lo digo por esta razón. Como usted mencionaba muy bien, a mí me parece que ese sargento primero lo que hizo fue curarse en salud. Porque pensó, si yo dejo pasar a este caballero con la enseña nacional, luego va a venir el teniente, va a meter un chorreo, porque él se lo habrá metido el capitán, porque al capitán se lo habrá metido un tecol, y porque el teniente general de arriba, el amigo Espejo, habrá dicho ¡Coño! Que aquí está el de la Generalitat, que aquí está no sé quién. En fin, cobardía. Cobardía que me parece más grave cuando viene de alguien que lleva un uniforme. Porque se supone, perdone, acabo rápido, que yo es que como me cabreo mucho con estas cosas. Por eso les decía, ¿qué precio van a pagar ustedes? Porque Santiago pagó un precio, se tuvo que ir. De su propio país expulsado. Se tuvo que ir. Es un exiliado interior. De Antonio ni les cuento. Y ella es como Agustina de Aragón, pero con bata. Los que están aquí seguro que han pagado muchos precios. Y yo les pregunto, aparte de eso, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quieren pagar algo más? Porque es verdad, no somos suficientes, no estamos suficientemente motivados, los otros son muchos, claro, pero es que los otros cobran. Señores, cobran por hacer lo que hacen, son unos estómagos agradecidos, son unos subvencionados. Y es lo mismo que sucede entre el ejército que les decía antes, del EVA o el ejército profesional. Ellos son soldados profesionales, nosotros tenemos que ser soldados del EVA. ¿Cuántos se apuntan? Solo me perdonan una cosa, hablando del precio, un segundo solo del precio. Efectivamente, yo también pagué otro precio y lo voy a decir porque, bueno, uno van a ahorrarse de algunas cosas. A mí en aquel momento me habían dado una subvención de 500.000 pesetas para un grupo de teatro que tenía la Diputación de Barcelona y no sé qué. Le dije que hasta luego. Nada más. Bueno, pues muchas gracias a todos vosotros por venir. Muchas gracias a Antonio, a Dolores, a Miquel, a Santiago por su testimonio y por sus ganas de hablar con vosotros. Os seguiremos invitando a todos los actos que organicemos. Muchas gracias, Tomás, por estar aquí, por seguir persiguiendo este grupo de periodistas irredentos. Y hasta la próxima, lo sepáis. Josep, Sixto está también por ahí, toda la gente de todas las entidades. Os queremos porque con el apoyo de todos vosotros llegaremos lejos. Hasta la próxima. Y un aplauso para todos ellos.